del proceso, digamos, de todo el ciclo que implica el uso de los productos, de los polímeros sintéticos, ¿no? Ya la polimerización, hemos visto a grosso modo, de manera general, cómo son los métodos de polimerización en planta, ¿no? Y ahora estamos hablando, una vez obtenido el polímero en el reactor, cómo lo transformamos, ¿no? Entonces, ahí hemos presentado este cuadrito, y la descripción que vamos a hacer en la clase hoy día va a ser así muy rápida, muy genérica, porque ustedes tienen el archivo, y en realidad la mejor manera de ver y entender esto es con los gráficos, ¿no? Porque los conceptos son abundantes. Pero ¿qué hago hablándoles yo los conceptos cuando todavía estamos en un primer curso general, en realidad? Así que todo esto que vamos a ver tiene un nivel más profundo, por supuesto, porque las operaciones, sobre todo las de formado, se pueden diseñar a partir de los balances de materia, de energía y de cantidad de movimiento, ¿no? Cuando hablamos acá va a haber flujos, va a haber pérdidas de presión, va a haber temperaturas que se controlan, entonces todo eso sale a partir de los balances. En realidad, este es un tema muy complicado porque estamos hablando de fluidos no newtonianos. Entonces, cuando trabajamos las ecuaciones de movimiento, por ejemplo, ¿no? Para los perfiles de velocidad, el flujo volumétrico, estamos con no newtonianos, entonces son muy complicadas las ecuaciones. Por eso esto tiene, en la realidad, en el mundo de la ingeniería, tiene una solución de tipo práctica. ¿Qué hacen las empresas cuando no pueden solucionar las ecuaciones? Ellos experimentan cuando venden su maquinaria, ¿no? Para procesar, por ejemplo, un determinado polímero, cuando lo ofrecen al mercado su maquinaria, ellos lo que han hecho es han probado muchísimas veces en laboratorio y han logrado optimizar los parámetros de la máquina sin entrar mucho a la solución de las ecuaciones porque sencillamente no las pueden resolver, ¿no? Entonces, así es en todo el mundo. En algunos casos de procesos, como voy a ir comentando, algunos moldeos, en algunas extrusiones, hay modelos ya de diseño de hechos, ¿no? Por ejemplo, para una lámina, para un globo, ¿no? Para un producto tipo esferoidal, como una pelota, por ejemplo. Hay modelos desarrollados ya a partir de las ecuaciones de movimiento, pero son una minoría. La verdad de las cosas es esa, ¿no? Que la solución matemática de estos procesos es muy complicada, ¿no? Por el tema de que se trata de no newtonianos. Entonces, esto que vamos a ver es lo práctico, lo real. Así se maneja en la práctica. Las maquinarias son optimizadas empíricamente y son ofertadas al mercado con esa seguridad de que habiendo probado que funcionan en tal rango de temperatura, en tal rango de presión, etcétera, así se ofertan. Y cualquier vendedor de maquinaria para estos procesos de formado, ¿no? Vende la maquinaria con su manual técnico. Ahí está toda la información. ¿Ya? Entonces, se trata que se sepa básicamente en qué consiste la operación, algún detalle general y qué cosa es lo que se hace en estos procesos. ¿Ya? El otro día habíamos hablado del primer grupo de las operaciones en planta, que son típicamente las operaciones unitarias, ¿no? Hemos dicho que acá también las hay, pero son más complicadas, las operaciones unitarias. Por ejemplo, de acuerdo a este cuadro, aquí hablamos del flujo por tuberías, asociado junto con el bombeo, ¿no? Todo esto es el flujo de tuberías, ¿no? Y no solamente en tuberías, sino por geometrías diversas, ¿no? Porque el fluido va a ser bombeado y va a entrar a una máquina. Y la máquina tiene geometrías diversas, como van a ver ustedes. Entonces estamos hablando de flujos por geometrías complicadas y siendo no newtonianos. Por otro lado, la purificación del monómero, la purificación del polímero. Hemos dicho que el monómero normalmente arrastra trazas, residuos del monómero, no convertido, y también puede tener trazas de aditivos, hasta del iniciador. Entonces, hay algunas formas de purificar un poco, ¿no? Y el método elegido acá es el vapor. El único que funciona es la evaporación al vacío. Y el mezclado, que sí es una operación frecuente, porque es no solamente en el reactor, donde yo mezclo monómeros con catalizadores y aditivos para polimerizar, sino también para mezclar polímeros. O a un polímero añadirle el aditivo y luego un mezclador con agitación. O sea, esta operación es muy común. Y ahí nuevamente aparece el problema de los no newtonianos, ¿no? Entonces, eso es lo que se decía acá en unas cuantas ideas, ¿no? ¿Ven? La purificación es más que todo para retirar los monómeros. ¿Por qué? Porque estos son los más fastidiosos, porque estos monómeros están ahí metidos dentro de la masa polimérica, ¿no? Ante cualquier situación de temperatura pueden activarse. Entonces pueden traer problemas, pueden desatar, aunque sea parcialmente, nuevamente la polimerización y puede complicar el uso del polímero. Entonces a estos normalmente se los retira. Y la forma es la evaporación al vacío, pues como decimos, ¿no? Porque en estas condiciones, con presiones bajas cercanas al vacío, la pegajosidad y la viscosidad bajan bastante. Entonces puede manejarse mejor el polímero, ¿ya? Pero aquí no hay destilación, ni extracción, ni absorción gaseosa, nada de eso funciona, ¿ya? Bien, entonces los monómeros en esas condiciones se difunden de lo que están al interior de la masa polimérica y se migran hacia la superficie y se eliminan, pues se evaporan, ¿no? Bien, después, habíamos visto este caso ya, no los evaporadores al vacío, y el tema de las tuberías, pues, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de toda la teoría que ustedes conocen, que han visto en cantidad de movimiento, ¿no? Cómo se maneja la tubería, o sea, cómo se bombea, cómo se diseñan las tuberías en un sistema de tuberías en general, ¿no?
Bien, entonces aquí entra mucho a tallar el número de Reynolds, ¿no? El número de Reynolds en una tubería circular es el diámetro por la velocidad promedio por la densidad entre la viscosidad. Entonces ahí está el problema. Siendo la viscosidad variable, ¿no? En un no newtoniano nosotros podemos tener un caudal, un bombeo constante y sin embargo de Reynolds está disminuya o dilatante que aumente. Entonces el Reynolds va evolucionando y podemos tener durante el bombeo cambio de régimen de flujo de laminar a turbulento o viceversa, tranquilamente. Ese es el problema de los no newtonianos, ¿no? Y el mezclado, como decíamos, de los reactores de tanque, sea para la polimerización, para mezcla con aditivos, colorantes y otros, ¿no? O simplemente para mezcla polímero. Esas son las operaciones unitarias más frecuentes. Por supuesto que la ciencia y la tecnología avanzan muchísimo y van a ver ustedes más adelante que hay un montón de cosas más que se pueden hacer con los polímeros, pero ya implican más procesos, más sofisticados, ¿no? Bien, este era el caso de las bombas para los fluidos de alta viscosidad, las bombas de engranajes, muy conocidas, son bombas súper potentes, ¿no? Que ven, en vez de tener aletas, como tiene la bomba centrífuga, tienen engranes. Entonces, cosa que la masa polimérica ingresa, como lo ven acá al lado derecho, ¿no? Ingresa, y este sistema de rodajes, ¿no? Lo aprisiona, lo machaca y lo expulsa a alta velocidad. Son bombas caras, ¿no? El otro día les hablaba una, $30,000 tranquilamente, una bomba de estas, ¿no? Para un proceso normal, ¿no? Y hay para trabajos a temperatura y a temperatura normal y a temperaturas diferentes a la normal, ¿no? Pero si la temperatura se eleva, mejor, porque la viscosidad disminuye y se vuelve más maniobrable el polímero, ¿no? Bien, estas bombas se utilizan en muchos los procesos, ¿eh? Porque los fluidos hay que bombearlos a la maquinaria. Y eso puede ser una extrusora, un equipo de moldeo, un equipo de hilatura de fibras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces hasta ahí llegamos y ahora veíamos los procesos propiamente. El grupo 2, ¿no? Que hemos hablado acá, los procesos de formado. ¿Por qué se llaman de formado? Porque aquí vamos al polímero en bruto, que es la resina, ¿no? Le vamos a dar forma de producto terminado, ¿no? Cualquier cosa. Entonces los procesos están clasificados más o menos por el tipo de producto que generan. Y acá están las ideas, el concepto, ¿no? El calandreado se utiliza cuando se requieren láminas, desde films delgaditos hasta estructuras laminadas gruesas. Así estamos hablando desde films que pueden ser de fracción de milímetro de grosor, pasando por un poco más de un milímetro, de algunos milímetros, o pueden estar cerca al centímetro. Va a ser prácticamente una estructura laminada. ¿Ven? O también una lámina que ya esté fabricada la puedo someter a un calandrado para reducirle el espesor. Pero vamos a ver por qué. Este es un proceso que trabaja básicamente con presión y temperatura, como la mayoría, ¿no? Entonces, pero como se dice claramente, esto es para laminados. Fabricar laminados o reducir el espesor de laminados, ¿ya? La extrusión. Este es un proceso cuando se requiere que el polímero tenga una sección, en el producto final, el producto tenga una sección transversal específica. Que el detalle principal del producto es la sección transversal, no la forma física. Por ejemplo, una tubería, ¿no? Me interesa saber qué diámetro tiene, qué espesor de pared interna. No me interesa la parte externa superficial de la tubería, que también se puede manipular, ¿no? Entonces eso es, cuando quiero una forma de sección transversal específica. El moldeo es cuando yo quiero dar al polímero, en el producto final, una forma física específica. Más bien aquí no me interesa la sección transversal, me interesa la forma externa. Lo que vamos a apreciar nosotros es el producto así, en global, en macroscópico, digamos, cómo es externamente. Por ejemplo, un juguete. ¿Sí? Cualquiera que fuera, una muñeca, un carrito, lo que fuera, no me interesa saber qué grosor de pared tiene el juguete, simplemente lo estoy viendo por la forma que tiene. ¿Ya? Cada una de estas tiene una cantidad inmensa de variaciones, ¿eh? Realmente, pues se pueden hacer una serie de alternativas que están adaptadas hacia el polímero termoplástico, si es termorrígido, etc. ¿Ya? Después tenemos el termoformado, que como dicen es un proceso de formar, también dar forma física, ¿no? A un producto. O sea, el producto va a tener una forma física externa, pero, dice, partiendo, utilizando una lámina previamente formada. Si aquí yo tengo que disponer previamente una lámina, por ejemplo, que puede haber sido hecha primero en un calandrado. Y esa lámina entra a la máquina de termoformado, que trabaja con temperatura y presión, y le cambia la forma de laminado y le hace que tenga una forma determinada. Por ejemplo, puede ser un recipiente, ¿no? Tranquilamente. Por eso se llama termoformado. Le voy a dar forma con calor y presión, ¿ya? Y la hilatura, que es para obtener fibras en general, ¿no? Las fibras se definen, como ya lo hemos visto en la clasificación por usos, son estructuras unidimensionales, donde la longitud es mucho mayor que el diámetro.
¿Ya? Ese es el concepto de fibra. Entonces acá hay un proceso específico muy grande, de alta tecnología hoy día en el mundo, que es para la hilatura de las fibras, lo que se llama la hilatura de las fibras manufacturadas. Estamos hablando de fibras que no existen en la naturaleza. Acá estamos retirando todas las fibras naturales. Y solamente estamos considerando acá los polímeros naturales que puede haber, pero que yo los voy a someter a un proceso de hilatura para formar una fibra, ¿no? O fibras sintéticas, que la cual el polímero ni existe. Hay que primero obtener el polímero, hay que hacer la polimerización y después entra la máquina de hilatura. Yo tengo. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver ahora, los diferentes formas. Con esto, yo diría, con estos 5 grupos, estamos hablando de lo más trascendental. No es todo, ¿eh? Porque están todavía las operaciones de unido, las operaciones de modificación, por supuesto, ¿no? Pero en la forma, en la que se trata de dar forma a un producto final, con estos 5 grupos prácticamente podemos hacer la inmensa mayoría de formas que nos imaginamos. Porque cada una, como les digo, tiene muchísimas variaciones a su vez. ¿Ya? Y incluso pueden trabajar combinadas. Puede haber un calandrado extrusión, un calandrado termoformado, una extrusión moldeo, así, ¿se dan cuenta? Combinaciones entre ellas. Y hay otras operaciones auxiliares. ¿Por qué le llamamos auxiliares? Porque estas en sí no forman un producto, simplemente son de ayuda a cualquiera de las anteriores. Entonces, cuando hablo, por ejemplo, de moldeo, puede ser moldeo por inyección, moldeo por soplado, por la forma como se va a manipular la materia prima, simplemente va a ser así por este tipo de procesos. Y lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, estas son operaciones auxiliares, ¿ya? Bien, entonces se trata de revisar rápidamente cada una de ellas. Estamos en el grupo 2, decimos, ¿no? Operaciones de formado, y vamos a empezar por el calandrado, ¿ya? Después, en ese orden, extrusión, moldeo, etc. O sea, calandrado, miren, es una operación, aquí vemos de perfil la máquina y la vemos abajo en colores, ¿no? Sirve para hacer, como hemos dicho, laminados o para reducir el espesor de un laminado. Entonces ingresa una masa polimérica, como vemos acá, una alimentación, entra la resina en estado sólido, esto es especialmente para termoplásticos, ¿ya? Entonces, entra acá y pasa por un sistema, por sistemas de rodillos, que normalmente son pares de rodillos. Cada par tiene una separación, ¿no? Que cada vez de un par a otro se va reduciendo cada vez más, se va reduciendo más. ¿Ya? Entonces la masa entra, como acá está a temperatura, se derrite y los cilindros lo van machacando y lo van haciendo pasar acá y lo pasan al siguiente par, pasa por acá, sigue al siguiente par, ¿no? Los diámetros de los cilindros pueden ir reduciendo, se pueden ir cambiando de diferente forma. Hay muchos criterios para el diseño de la máquina. La cosa es que a medida que va pasando por cada par de cilindros, va siendo reducida en su espesor, porque cada cilindro siguiente trabaja con una separación entre el par cada vez más reducida que la anterior. Entonces, lo que venía acá con un grosor, aquí se reduce más. Cuando te pasa al siguiente par, se reduce más, y así sucesivamente, hasta que llego al grosor determinado. Ya, eso va a pasar a un control de espesor, ¿no? Cuando acá se va a ir controlando cómo va yendo el espesor, y si no, los pares, el diseño de la máquina tiene ya definido cuántos pares de rodillos tiene que haber para lograr los espesores de un cierto tamaño. Una vez que está definido ya el espesor, pasa al sistema de enfriamiento, que es otro sistema, no, esta es la forma más común, es otro sistema de cilindros que tienen flujos de aire normalmente. Acá puede haber aire externo dentro del sistema de enfriamiento, o los cilindros mismos pueden tener sistemas de enfriamiento y pueden ser de superficie porosa. Entonces, desde adentro del cilindro se envían los flujos de aire más frío y se va enfriando, se va pasando, ¿no? La estructura se va consolidando, se va enfriando y va solidificándose, ¿ve? Pero otra cosa que hay acá importante, estos cilindros, ¿no? Al igual que los anteriores, cuando yo decía, giran a diferentes velocidades. Siempre hay un principio en la mecánica que dice que cuando yo someto entre pares de cilindros a una velocidad y ahí pasa a otro par a otra velocidad, se define un estiraje, ¿no? El estiraje es la velocidad final entre la velocidad inicial. Entonces yo puedo ir calculando estirajes entre un par de cilindros con el anterior, en función de las velocidades, ¿no? Y así es que he ido reduciendo, jugando con la velocidad de rotación y el espesor, y la separación, he ido jugando y llegando al espesor que yo quería. Y después pasa por acá, y aquí lo que estamos haciendo es que estos cilindros no solamente enfrían, sino van jalando un poquito a mayor velocidad. ¿Para qué? Para generar estiraje. Porque aquí se va a presentar ese fenómeno molestoso que se llama el hinchamiento del extruido. Sale de aquí la lámina, y si yo no jalo, va a ocurrir el hinchamiento. La lámina se va a dilatar, se va a hinchar y se va a deformar y se malogró todo. Entonces la mejor manera es jalar. Este sistema, como digo, no solo para enfriar, sino para evitar el hinchamiento del extruido. Y después pasa ya a un enrollamiento, al sistema de rodillos, y el producto, que es tipo laminado, se enrolla pues en rollos, como lo ven acá abajo.
¿Ven? Entonces sale la máquina, ¿ven? Y se va enrollando. Y así se fabrican plásticos de diferente tipo, ¿no? Termoplásticos principalmente. ¿Ven? Entonces, ese es el principio general. Acá están las variables que interesan, los parámetros importantes. La temperatura del proceso, se supone que cuando la resina entra acá, estamos a una temperatura por lo menos encima del reblandecimiento o casi en la fusión, ya mínimamente eso. Después te dicen acá la velocidad de rotación de los cilindros. Ya hemos dicho que cada par de cilindros pasa a otro par que gira a más velocidad cada vez. ¿Por qué? Porque con eso va generando el estiraje. En la zona de formación de la lámina, en esta primera zona del calandrado, ¿no? Los cilindros giran a mayor velocidad y van produciendo estiraje y van reduciendo el espesor. Una vez que llega el espesor, ¿no? Entonces van a ser jalados, también aplicando estirajes para que no se produzca el hinchamiento del estruido. Y ahí una vez que ya está fría la lámina, solidificada, se enrolla, ¿no? Eso es lo que ocurre. Entonces, esos son los parámetros, ¿no? ¿Qué más? La presión que se aplique en los pares de rodillos. Esto se va regulando. Puede ser modificable durante el proceso. La temperatura de enfriamiento del laminado. Bien, estamos hablando acá, en la zona del enfriamiento. Esto se va regulando. ¿Ya? Y finalmente el estiraje que aplico al laminado formado. Nos estamos refiriendo a las relaciones que hay entre las velocidades de estos cilindros, por ejemplo, con el anterior. Lo mismo, este con el anterior y así. Y acá se define el estiraje parcial, que es la velocidad final de estos cilindros entre la velocidad del anterior, y así, pero se define el estiraje total también, que de acuerdo a los conceptos de la mecánica, el estiraje total es el producto de los estirajes parciales, no es la suma. Si aquí, por ejemplo, estiro un 10%, aquí un 8%, y aquí un 10%, es el producto. Es por 1.01, por 1.08, por 1.01, es el producto de los estirajes. ¿Ya? Entonces, ya esto lo tengo que definir yo previamente. ¿Por qué? Porque yo quiero saber de qué grosor va a ser el laminado. ¿Para qué se va a usar? Para un recubrimiento, para una envoltura, en una bolsa, etc. Aquí no estamos hablando del uso, sino del tipo de producto. ¿Ya? Ahora, al momento de calandrear acá, ¿no? Cuando estamos haciendo la operación de reducción del espesor con la masa polimérica, estos cilindros pueden tener impresiones en la superficie, pueden tener altos y bajos relieves, de tal manera que el laminado que se va formando acá va saliendo con altos o bajos relieves. Si el cilindro tiene un alto relieve, la lámina va a salir con un bajo relieve, ¿ven? Y viceversa. Entonces pueden salir con efectos decorativos. O aquí, durante el paso, ¿no? Pueden añadirse pigmentos, pueden añadirse aditivos adicionales para, digamos, alterar la forma estética de la superficie de la lámina, pueden ser decorados, ¿no? ¿Se encuentra? O puede hacer impresión, uno de estos cilindros puede tener una impresión acá, como un serigrafía, con la serigrafía que se hace en la imprenta. Y entonces pasa el laminado y pum, imprime algún diseño. Todo se puede hacer acá. ¿Ven? No solamente reducir el laminado a un grosor, sino hacerle modificaciones superficiales, ¿no? Y claro, lo importante es el grosor del laminado. Entonces, todas esas variables son las que me definen la operación. ¿Ya? Bien, aquí hay algunas vistas más, como ven, ¿no? Algunos detalles más puntuales, ¿no? Como pasa la masa por el sistema de rodillos. Acá la vemos de perfil, también la máquina entra, la masa polimérica va siendo primero derretida, ¿ven? Y se va reduciendo, fíjense, observen la separación entre los cilindros, ¿ven? Hasta llegar, acá está más simple el dibujo, hasta llegar a un grosor, se controla y viene el enfriamiento, en la cual los cilindros inferiores jalan también para evitar el hinchamiento del extruido. Así que este proceso que parece tan sencillo, ¿no? Y es sencillo, tiene todas estas variables. ¿Ya? Este es un proceso muy antiguo, que fue copiado en realidad de la industria metalmecánica, porque así ha sido como se han hecho las planchas metálicas normalmente, ¿no? Entraba una masa casi derretida, reblandecida del metal, y pasaba por este sistema de rodillo donde se le daba un grosor definido. Y después pasaba un enfriamiento. ¿Ven? Ahí no había hinchamiento del extruido, es más fácil el enfriamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, así se hacía este mismo proceso, muy fácil en los polímeros, porque los polímeros se derriten a menores temperaturas que los metales. ¿Ven? Cuando es un termorrígido, todas estas operaciones tienen modificaciones. ¿Cómo hacemos para un termorrígido? Sabiendo que si entra acá, no lo voy a poder derretir, porque no tiene fusión. Entonces, esta resina que entra acá, y este principio, esto que voy a decir, es para todas las operaciones. ¿Ah? El polímero que entra acá es un prepolímero, un polímero de bajo peso molecular, donde si es reticulado, la reticulación es muy leve todavía. Entonces todavía mantiene termoplasticidad, todavía se derrite, se ablanda, se deforma fácil. Entonces se ingresa acá, empieza el proceso, y mientras se va haciendo el calandrado, se activa la polimerización. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Va pasando
formando el laminado y va aumentando, se desata la polimerización y va aumentando de nuevo el peso molecular. O sea, cuando llega por acá, ya está casi reticulado, ya está termorrígido, pero ya logré el espesor que quería. ¿Ven? Y acá se enfría simplemente. Se hace un estiraje, que los termorrígidos también pueden deformarse un poco. Lo que pasa es que no tienen función. Se hace un estiraje fuerte para, ¿no?, evitar el hinchamiento del extruido. ¿Ven? Así que así se hacen, ¿no? Siempre se juega con los termorrígidos ingresando una resina que está así levemente polimerizada, lo que le llaman un prepolímero. ¿Ven? Entonces, durante el proceso se hace la reticulación. Igualito como se hace en el reactor. En el reactor ingresan los monómeros. Si yo termino al final y es un termoplástico, no hay problema, porque a la temperatura el termoplástico está derretido, está como una masa. Pero si es termorrígido, no. Entonces, ¿qué hago? Ingresa el reactante, voy haciendo la polimerización y simultáneamente ese polímero que está empezando a reticular en el reactor lo paso a la máquina de transformación. Entonces, esto sería la prolongación del reactor. Cosa que ahí continúa la polimerización, pero ya le di forma. ¿Ven? Y así va a ocurrir en las otras operaciones también, con esa lógica, anticipándose a la reticulación. Entonces, estas operaciones hoy día se hacen para todos, para termoplásticos, que fue al principio el caso que se usaba, y después para termorrígidos. Eso ha sido tecnología, pues, eso se ha ido logrando poco a poco. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Y nada más. Entonces, la máquina es así. Ahora, debo decirles que hoy día la maquinaria, como la ven acá, perdón, hemos visto aquí la máquina, por ejemplo, estas máquinas son totalmente automatizadas, ¿no? Yo la he visto en la Feria Internacional del Plástico que hay acá cada 2 años, ¿no? Aquí en el Yokai Plaza normalmente, he visto estas máquinas, porque las traen. Y prácticamente todas tienen su panel de control y todo es puro botones. Hasta el sistema de alimentación lo hacen por termogravimetría automático, para saber exactamente qué masa está entrando acá, qué peso por unidad de tiempo. ¿Ya? Y estas máquinas miden su flujo normalmente en flujo másico, no en volumen. Aquí no se habla de volumen por unidad de tiempo, sino masa por unidad de tiempo. Kilos por hora, toneladas por día o por mes. Así normalmente se mide la capacidad de la máquina. ¿Ya? Bien, ¿una pregunta? Entonces, nada más, ¿ven? Ese es el principio. ¿Ya? Como le digo, ustedes no van a ver todos estos detalles, la máquina la van a ver cerrada y con su panel de control directamente. Pero deben saber que el control automático de la máquina controla todas estas variables que están acá. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profesor. Listo. Extrusión. Esta es una tremenda operación. ¿Ven? Esta operación se puede utilizar completa, como decía acá, ojo, como decía acá, ¿no? ¿Para qué se usa? Cuando quiero productos con sección transversal específica. Ese es el objetivo de la extrusión. Entonces yo puedo usar esta operación para hacer eso, productos con sección transversal específica, o la puedo usar parcialmente, solamente como un medio para derretir el polímero y expulsar el flujo sin darle forma para que pase a otra máquina. Por ejemplo, yo puedo usar la parte básica de la extrusión para que pase a un moldeo después. Y ahí toma la forma física el producto. Pero aquí la estamos presentando como operación completa, o sea, operación que me va a formar productos que tienen sección transversal específica. Entonces, miren, esta es una operación muy grande y que tiene muchas variantes. Tenemos acá un sistema, es un cuerpo cilíndrico, ¿no? Donde hay un sistema de tipo tornillo sin fin. Esto puede variar de 1000 formas, pero ya al final de cuentas es un tornillo sin fin, que es manipulado potentemente por un motor de gran potencia, porque aquí vamos a mover masas altamente viscosas, pues, ¿no? Y le vamos a dar un caudal, un flujo fuerte. Entonces ingresa la materia prima por la tolva, esto es la tolva, que es como un embudo grande, ¿no? Y ingresa y acá al interior hay temperatura, pues. Esta es la variable, una de las variables principales, ¿no? Va derritiendo el polímero y empieza el movimiento del tornillo o del motor. Entonces se empieza a mover y da la sensación de que avanza, pues da una sensación de un movimiento de avance hacia el lado derecho. Entonces mientras derrite y tritura, machaca y masifica y homogeniza, va avanzando el fluido, el polímero. ¿Y dónde está el polímero? Está básicamente acá en el espacio entre la superficie del tornillo y este cuerpo. ¿Ven? Este es prácticamente lo que le van a llamar el extrusor. ¿Ven? Y eso está dentro de otro cilindro que sirve para dar la temperatura, nada más. ¿Ya? Pero aquí ustedes observan que esta separación donde está el color naranja, ¿no? Es la distancia que hay entre la superficie del tornillo y la superficie del extrusor. A esto le llaman el extrusor, ya todo este dispositivo. Entonces, ingresa, se va derritiendo y esto avanza y va machacando, fluidizando y homogenizando, ¿no? Mientras va completando la fusión completa, ¿no? Y al final va a ser un flujo muy fluido de la resina derretida. ¿Ven? Y fíjense, el diámetro del tornillo va aumentando. Cada vez el espacio
el espacio que hay entre el tornillo y la pared se va reduciendo. ¿Para qué? Para que se vaya aumentando la presión y se haga un caudal de mayor volumen acá. Se haga más cantidad de masa por unidad de tiempo. ¿Ven? Entonces derrite. Este es el principio. Y ahora vamos a ver las partes de la máquina. Y una vez que está acá, pasa a otra zona que se llama el cabezal formador. Es aquí donde va a estar el dispositivo que le va a dar la forma con sección transversal específica. Y vamos a ver algunos ejemplos. Acá está la máquina, miren, ustedes ven esto nada más. Este cuerpo plateado que ven acá al lado derecho es el cuerpo grande, el de afuera. Esto es grande, ¿eh? Puede ser medio metro, 70 centímetros de diámetro, tranquilamente. Y dentro de eso es que está este sistema, el extrusor. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta cámara plomita es simplemente el ambiente para dar la temperatura. Y acá hay sistemas de calentamiento que pueden ser en gradiente, pueden ir aumentando. Puede ser variable la temperatura acá. Entonces, las variables van saliendo solitas acá. Primero, la temperatura, que puede ser regulable. Segundo, la velocidad de giro del tornillo. Y por lo tanto, qué presión aplica acá. Tercero, el flujo extruido que se llama acá, que va a salir acá del extremo. ¿Se dan cuenta? Esas son principalmente las tres variables importantes, ¿ya? Y pasa a este sistema que en el fondo es una especie de molde, ¿ya? Pero no quiero usar la palabra, no se utiliza la palabra molde para que no se confunda con la siguiente operación, porque un molde se entiende que es un dispositivo donde al producto se le da una forma física externa. ¿Veis lo que hemos definido en moldeado? Aquí no, aquí le vamos a dar una forma de sección transversal específica. Y aquí sale el producto que le dicen simplemente el extruido o el extrudado. ¿Ven? Por ejemplo, esto puede ser un dispositivo que tiene una perforación de un cierto diámetro. ¿Qué cosa sale acá? Un perfil cilíndrico. Puede salir un tubo sólido, una varilla sólida. O puede ser un sistema cilíndrico concéntrico, ¿no? Donde hay un diámetro interno y un diámetro externo. El polímero pasa por la zona entre los dos diámetros. ¿Y qué cosa sale? Un tubo que tiene un grosor de pared. O puede ser una ranura. Entonces, ¿qué cosa bota este flujo por la ranura? Un laminado también. Entonces, acá también se puede hacer laminados. Este es como una alternativa al calandreo, pero en el calandreo hay más maniobrabilidad, hay más formas de manipular el laminado que acá. Pero de todas maneras, acá se puede hacer laminado. Y dependiendo cómo sea el detalle del cabezal, toma la forma con la sección transversal específica. ¿Ven? Tiene muchísimas variantes. Miren, ahora, antes de ir avanzando en los casos, aquí están los componentes de la máquina. ¿Ven? Tenemos el extrusor y el cabezal. El extrusor, bueno, finalmente, este es un tema de terminología que continuamente es un problema, porque hay autores que utilizan los conceptos a su manera, confunden a veces, entonces hay que aceptar eso, pues que en la industria va a haber gente que maneja los conceptos de diferente manera. Entonces el extrusor le llaman, miren, otros a todo el dispositivo hasta que bota el flujo, incluyendo la tolva de alimentación. ¿Ya? Pero exactamente, en realidad específicamente el extrusor es esta parte donde está el tornillo, aquí es donde se extruye. Pero bueno, ya, todo esto, y aquí dice eso, pues, ¿no? El extrusor que tiene tres partes. La tolva, ven que es la zona de alimentación, está, y después dice el barril del extrusor, que es este de acá, propiamente, el que decíamos acá, el interno. Y ese tiene tres digamos, espacios, tres zonas también, que las define acá, ¿no? La zona de alimentación, que está cerca a la tolva, la zona de compresión, que es la parte principal del centro, y la zona de medición, que es la parte extrema, donde sale el flujo, un determinado flujo másico. ¿Ya? Entonces acá estamos distinguiendo, ¿no? Alimentación, compresión y medición. Alimentación es esta primera zona, compresión acá, donde se fluidiza ya, se prepara el flujo en las condiciones apropiadas, y aquí se lo expulsa a un determinado flujo másico. También se mide el flujo másico acá, toneladas por mes, kilos por hora, etc. Hay extrusoras que pueden procesar 5.000 toneladas por año, imagínense. Y lo dividimos entre 12, estamos hablando aproximadamente de 400 toneladas por mes. Y si lo dividimos entre 30, estamos hablando de 40, entre 3, casi 10, digamos, 14 y pico toneladas por hora. Una capacidad monstruosa es eso de la máquina. Extrusoras grandes. Este de máquina puede medir 5 o 6 metros de largo, tranquilamente. Yo los he visto, sí, hay de todo tamaño y de toda capacidad. ¿Ven? Todo esto se ve en la feria que hay aquí en el país todos los años, cada 2 años. Bien, entonces, esas son las partes, ¿ven? El extrusor, tolva más las 3 zonas del barril, y finalmente el cabezal, que se escribe die, así con I latina. Ojo, en el inglés hay la palabra die con I latina y con Y. Con I latina significa extruir. Y también dyeing
le ponen cambiando, bueno, esto se cambia por un Y que significa extrusión. Pero cuando yo le pongo la primera letra I con Y, significa teñir, colorear, significa en inglés, es completamente diferente. Entonces, cuidado, ¿ya? Con I latina tiene que ser. Y el cabezal, que es el que le da al flujo este que hemos dicho, la parte final, este es el cabezal, donde se le da al flujo que bota por acá la forma de producto con sección transversal específica. ¿Eh? Entonces, esas son las partes esenciales de la maquinaria, con los parámetros que estoy diciendo. ¿Está bien? Casos especiales. Antes de ver estos esquemas, que son un caso particular para las bolsas, veamos acá estos. Así se clasifican las variantes que describimos, ¿no? Podemos hablar, cuando queremos, perfiles, o sea, piezas que tengan formas con grosores específicos, secciones transversales específicas, tuberías, laminados y películas, láminas sopladas, porque esto va a pasar a un proceso de soplado, una extrusión y un soplado, filamentos, claro, también puede haber filamentos, como les decía acá, yo puedo tener acá un cabezal que tenga un solo huequito de diámetro distinto y puedo botar un tubito sólido, pero que puede ser muy delgadito y puede ser un filamento, un cable, por ejemplo, tranquilamente. Todo depende del detalle del cabezal. ¿Ya? Filamentos. Y después recubrimientos. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, para recubrir los cables eléctricos. Ustedes han visto que el cable eléctrico viene el metal al medio y el PVC encima. Entonces, eso se hace acá, en la extrusión. ¿Cómo se hace? Ingresa el cable por algún lado, ingresa el cable al cabezal, entra acá a la zona y por aquí viene el flujo que lo envuelve. Entonces, al ser enfriado, se jala el cable, ¿no? Se jala, ¿no? Sale enfriado, queda el cable metálico recubierto del plástico del PVC. Es el cable eléctrico. Es una aplicación en electrónica, en electricidad, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, estos son los componentes, bien claro, y las variables importantes, como les he dicho. Temperatura, que puede ser regulable, la velocidad de giro del tornillo sin fin, la presión que aplica acá, que también es variable, y el flujo másico que bota acá. Esas son las características de la maquinaria. Cuando el producto es peligroso porque puede ser corrosivo, por ejemplo, los polivinílicos que tienen el cloro, cuando hay algún descontrol de temperatura, ¿no? Puede haber liberación de parte del cloro. Y además eso no se puede evitar a veces, que pequeñas trazas del cloro se salgan del PVC. Entonces el cloro es altamente corrosivo. ¿Eh? Puede malograr la maquinaria. Así que la maquinaria para vinílicos normalmente es de acero inoxidable. Debe ser mínimo un acero 316 que resiste la corrosión. ¿No? Mínimo. Entonces estas máquinas son ya mucho más caras a veces, ¿no? Precios no le doy porque son muy variables. Una extrusora digamos, de mediana capacidad puede costar tranquilamente $60,000, $80,000. Pero una de gran potencia, de gran caudal, tranquilamente $250,000. Pero eso sí, todas automatizadas, ¿no? Así es el negocio. Bien, entonces, aquí me da más o menos una idea para qué se utiliza la extrusión, qué tipo o también para mezclar, ¿ven? Para mezclar, porque yo puedo meter acá, como vamos a ver en este caso, dos flujos. O puedo acá añadir, puedo meter los aditivos. No se olviden que en los termoplásticos el aditivo se puede añadir en el procesamiento. Eso ya lo hemos visto en el esquema, en el archivo anterior. En los termorrígidos el aditivo se añade en el reactor, pero aquí se añade, puede añadirse en la máquina. Entonces aquí puede entrar tranquilamente la resina y pueden poner sus aditivos, plastificantes, estabilizantes, lo que sea. Entonces todo esto va ocurriendo y está mezclando a veces. Y se puede usar solamente para mezclar. Y este caudal pasa no solamente al cabezal, puede pasar a otras operaciones. Como le dije al principio, la extrusión puede usarse completa para fabricar el producto con sección transversal específica o puede usarse solamente para proporcionar el flujo fundido, derretido, para que pase a otra máquina. Y lo puede haber usado polímero solo o mezclado. ¿Eh? Por eso es que se dice todo esto que está acá, todas estas opciones. Y hay una variante, la coextrusión, que este sí es un proceso ya más sofisticado, ¿no? Que lo vamos a ver, esto es para cuando quiero hacer productos de varias capas. Puede ser laminado de varias capas o tubería de varias capas. Entonces, ¿qué significa coextrusión? Es una extrusión simultánea, dos flujos simultáneos que en algún momento se juntan en la maquinaria para formar una pared compuesta. Ya lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Primero veamos este caso particular, que es una variante de acá de la extrusión. Están todos los componentes que es para lo que le llaman las mangas de polietileno. Ya es para bolsas, de todo tipo y de todo tamaño. Ya puede ser esas bolsas que no tienen asita o las bolsas que tienen asita. Esas que se comercializan en los centros comerciales, todo tipo y todo color. Entonces, miren, acá está la extrusora, acá abajo. Observan acá en el cilindro. Este es el extrusor. Por aquí se alimenta, por un lado, bueno, acá no se ve bien claro, pero acá está la alimentación, y ahí está la tolva, pues acá arriba. ¿Ya? Se alimenta la resina, pasa por todo el extrusor,
Y acá al extremo está donde va a botar el flujo, pero miren, acá no tengo, por ejemplo, el cabezal, ¿ven? El cabezal acá, porque lo que quiero formar en este caso es un globo así, una especie de estructura cilíndrica hueca. ¿Y cómo se hace eso? Entonces viene la masa polimérica que es metida por acá, y por acá hay un sistema neumático a temperatura que se inyecta acá. Entonces ingresa y pum, como que infla, como un chicle, lo infla la masa polimérica. Y arma esto es lo que le llaman la manga. Y este es un proceso muy conocido en todo el mundo para bolsas de polietileno. ¿Ya? Entonces, así es. Entonces se usa la extrusión para generar el flujo y acá hay un proceso neumático que genera la manga. Y esa manga, como el flujo de aire va hacia arriba, va empujando. Lo va abriendo, lo va inflando como chicle y lo va empujando hacia arriba. ¿Ya? Pero para que no se deforme, esto pasa por una estructura que le pone los parámetros, los espacios para que la manga sea un poco guiada hasta una vez que llega al diámetro que yo quiero inflar, ese diámetro lo tengo que mantener. Mientras el aire sigue botando para arriba, la estructura física que ven metálica acá me va a orientar para que la manga no cambie de diámetro. Y así va llegando hacia arriba, es un proceso vertical hacia arriba, y se va enfriando. ¿Se dan cuenta? Y se va solidificando la manga. Pero es como un cilindro hueco, donde yo voy a definir qué grosor de pared va a tener, porque esto de acá se va a definir el grosor de la pared de la bolsa. Entonces, miren, sube, esto puede tener 8 o 7 metros de alto más, hasta que llegue digamos, a la manga ya consolidada, que tenga resistencia mecánica, porque ya se enfrió, y después va a venir todo un proceso, ¿no?, de formación de la bolsa ya. Eso no sé si se ve acá. No, acá estamos viendo más al detalle la parte principal, ¿ven? El extrusor, que acá está la tolo, el extrusor está por acá atrás, acá está el extrusor, inyecta el flujo, y por acá está el sistema neumático, ¿ven? Que lo tira así, la infla, forma la manga. Y ven esta estructura, que es metálica, lo va orientando para que no cambie de forma a medida que el flujo de aire lo va haciendo subir a la manga y se va enfriando y solidificando. Una vez que llegue a la parte de arriba, hay un sistema de rodillos, y miren lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen acá? Pasa por un sistema de rodillos que apenas se ve acá arriba, a la derecha. Entonces esa manga hueca viene y ¡pum!, es aplastada por los cilindros. Y los cilindros pueden girar inclusive a diferentes velocidades para generar un poquito más de estiraje y de paso reducir el grosor del espesor de este producto. Pero una vez que lo aplastó, queda como una lámina compuesta, porque al aplastar esa manga cilíndrica se forman dos capas, ¿ven? Entonces queda una lámina de dos capas, pero que no se pegan, ¿eh? Están juntas, medias adheridas, pero no están pegadas. Entonces después va a venir todo el proceso de fabricación de la bolsa. Le van a, digamos, eliminar los bordes heterogéneos, le van a dar los bordes parejitos, le pueden hacer impresiones, decorados, ¿no? Y aquí le puede poner una máquina que le genera las mangas, las asitas, si es que es una bolsa con asas. Ya, este es un proceso mecánico totalmente. Pero la parte principal es generar la manga para que sea aplastada por los cilindros y a partir de ahí hacer la bolsa. Entonces acá hay parámetros, ¿no? Los de la extrusión. Temperatura, difusión, la velocidad del tornillo. Acá va importantísimo el flujo de aire. Acá se hacen balances de materia. Porque yo tengo que saber qué flujo de aire que está entrando a tal temperatura me va a permitir mover esta masa polimérica de tal viscosidad para que me genere una estructura. ¿Ve? Todo esto se puede modelar teóricamente de las ecuaciones de conservación, pero es complicadísimo resolverlos. Esto los fabricantes lo han resuelto experimentalmente. ¿Ven? Es un proceso muy interesante. La maquinaria no es tan costosa ya porque es un proceso muy conocido, ¿ya? Pero es para lo que llaman las bolsas de polietileno, las mangas de polietileno. Y se hacen desde bolsitas que pueden tener 10 centímetros de diámetro hasta bolsones que pueden tener para meter un colchón, por ejemplo, que pueden tener 2 metros o 2 metros y medio de diámetro, de espesor, digamos. Bueno, diámetro es cuando está acá la manga, pero una vez que lo aplasta arriba el cilindro, ya se vuelve una lámina. Inmensas. Yo he visto, por ejemplo, la empresa Paraíso, esta que hace colchones, ¿no? Ellos tienen una planta de mangas de polietileno para embolsar sus colchones. Ellos mismos hacen sus bolsas. Y son pues bolsas grandazas, porque hay colchones de plaza y media, 2 plazas, hasta 2 plazas y media. Y hacen bolsas de ese espesor para meter los colchones. Es un proceso muy, muy conocido ya, y que tiene mucha vigencia, ¿ya? Este es el caso particular de bolsas plásticas, ¿ve? Que es una combinación de la extrusión, pero he utilizado solamente la extrusora para derretir, generar el flujo, y con el flujo, el proceso neumático genero la manga. Es una variante, si quieren ustedes, para bolsas, ¿no? Ahora, decíamos acá la coextrusión. Este es un caso, miren, muy conocido de tuberías de 3 capas. Entonces, miren, acá vemos la coextrusora. Aquí ven
el extrusor de uno y acaba en el otro, en diagonal, mírenme. Entonces cada uno va a hacer su papel, cada uno va a derretir, va a fluir, va a suministrar un flujo, va a pasar y en algún momento se junta. Y aquí en forma esquemática se ve cómo se juntan los dos flujos. ¿Ya? Esta es una tubería como la que ven acá. Tiene 3 capas. Al medio está poliuretano y en los extremos tiene PVC. ¿Ya? Esta es una que llaman una estructura sándwich de 3 capas. Entonces, fíjense, el PVC es el que va a ir acá en el flujo, perdón, el flujo acá mírenme, si seguimos nosotros, el flujo marrón va por el medio, por acá y por acá. ¿Ven? Ese es el que va a quedar en la parte externa. ¿Se dan cuenta? Y el flujo marrón también se va por afuera acá y por afuera por acá. Va a ser pero la capa interna es de acá y la capa externa de acá. Ahí van 2 paredes. Y el poliuretano va por el medio, va encasillado entre las 2 paredes de PVC. Entonces se forma la tubería acá de 3 capas y sale, se enfría y ahí está. Estas tuberías cuando se hicieron, eso fue por el año 2004, 2005, fue un boom, una novedad en el mundo. Eran carísimas, porque como tenían poliuretano, eran para transportar fluidos a alta temperatura. Pero hoy día ya esta tecnología pues se ha generalizado, ya no. Un tubo esto ya no cuesta tanta plata, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces esto se llama la coextrusión, y esto se puede usar para tuberías compuestas, para laminados compuestos, y hoy día se hacen con coextrusión tuberías de hasta 5 o 6 capas. Y por ahí he leído que se puede hacer laminado de 8 hasta 10 capas. Imagínense cómo será esa máquina. Con 8 o 10 flujos a la vez. Son máquinas muy sofisticadas. Aquí todo es controlado automáticamente, como ven, ¿no? Todo tiene sus paneles, todo. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces esos son los casos de la extrusión, ¿no? En general, las partes del extrusor, los tipos de productos que se hacen, incluido mezclas, revestimientos de cable metálico y la coextrusión. Este es un ejemplito nada más, ¿no? ¿Se dan cuenta? Una operación muy utilizada. Esta es una de las operaciones claves, así importantes que hay en el procesamiento de los polímeros, por la amplia variedad de formas que tiene. Y como digo, como lo ven acá en el caso de las bolsas, yo la puedo utilizar sin necesidad de fabricar el producto de sección transversal específica, solamente para generar un flujo derretido y de ahí puede ir a otra cosa. En este caso va a la manga, formación de la manga con el flujo de aire, o puede ir a otro tipo de maquinaria como un equipo de moldeo. O sea, el extrusor es la que mejor se combina con otras operaciones. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Todo claro, profesor. Listo, pasamos a la siguiente, otra tremenda operación, el moldeo. Bueno, acá está el moldeo primero, ¿no? El moldeo tiene una serie de variantes, ¿ya? De repente aquí debería poner primero esto de acá, ¿no? Todo lo que puedo hacer con moldeo. ¿Ven? Moldeo por inyección, que normalmente es para termoplásticos, ¿ya? Para termorrígidos, el moldeo por compresión y transferencia, pero también hay cosas intermedias, cuando tengo una resina en forma líquida. Entonces puedo manejar también fluidos o productos que al final de cuentas son de estructura reticulada. O sea, tiene una amplísima variedad. ¿Pero en qué consiste? ¿Ya? Entonces esto es el panorama del moldeo. Hay moldeos de varios tipos importantes, varios grupos de moldeo. Primero, mire, comenzamos por estos 2 de abajo, por compresión y por transferencia, que son, como digo, para termorrígidos. ¿Ya? En la resina normalmente de forma granulada, de forma sólida, granulada. Entonces acá vemos el moldeo por transferencia. ¿Ven? Se parte de una carga parcialmente reticulada. Este es un prepolímero, ven que está levemente reticulado. Eso es lo que se instala acá. Acá hay un molde donde el producto va a tener una forma física específica. Ese es el principio del moldeo. ¿Está bien? Entonces ingresa la resina, ¿de acuerdo? Perdón, por transferencia, ¿no? No quería ver primero el moldeo por compresión, perdón. Ya, por compresión. Entonces, mira, acá está el molde que tiene 2 partes. ¿Ya? Este es desplazable, el molde es todo. Entonces se habla de la base y el contramolde. Entonces se pone la resina granulada, esto está caliente, ¿no? Y la resina, una vez puesta acá en contacto, empieza a derretirse. Se hace como una masa acá, poco a poco. Viene el contramolde, baja, ven como lo ven acá, y genera un espacio, una separación entre la superficie del contramolde y la superficie interna del molde. ¿Qué va a hacer esa diferencia? El grosor de la pieza. ¿Ven? Pero acá no me interesa tanto el grosor, sino la forma que va a tener. Acá estoy haciendo, por ejemplo, un anillo. Puede ser una tubería corta, de longitud corta. ¿Ya? Entonces, esto lo que baja, permanece ahí hasta que la resina termina de consolidarse, ¿no? Ha formado bien la pieza, se distribuye bien acá, se mantiene fijo y después empieza el enfriamiento.
esto empieza a enfriarse, ¿no? El equipo tiene un sistema de enfriamiento, entonces va empezando a solidificarse. Si yo abro el molde, quito, está la pieza formada, cuando ya se enfrió. Para que no se pegue en ninguna de las dos superficies, ni del molde ni del contramolde, acá se pone un aditivo que se llama un lubricante. Igual, así, cosa que resiste la temperatura del molde, no se degrada. De tal manera que yo estoy trabajando el proceso y el lubricante no se perjudica, mantiene sus características, que es una sustancia media aceitosa, ¿no? ¿Para qué? Para provocar resbalamiento y que no se pegue el polímero acá, el producto formado. Igualito cuando ustedes hacen un queque, ¿no? La ama de casa hace todo su masa, la harina, con la margarina, todo, hace la masa y lo ponen en el molde. Al molde le ponen un poquito de grasa, ¿ve? Cosa que va al horno, se forma el molde y después ustedes lo sacan del molde, lo golpean y sale el molde, el queque completito, sin que se rompa. ¿Por qué? Porque la pared del molde está engrasado y permite que no se pegue la masa del queque. Igualito. ¿Ya? Entonces aquí se usa eso. Bien, ¿qué variable es importante? La temperatura es la principal. Acá hay el tiempo, ¿no? Entonces, cada vez que hago una pieza tengo que hacer eso. Pongo la resina, ¡pam!, se forma, tomo un tiempo, abro el molde y boto la pieza. Este es un proceso, en principio, discontinuo. Entonces, este moldeo ha perdido mucha vigencia porque es lento, pues, pero se sigue usando. ¿Por qué? Porque es especialmente para termorrígidos. Yo puedo poner el prepolímero acá, ¿ven? Entonces, cuando baja el molde a temperatura, con la temperatura de trabajo, continúa la polimerización, continúa la reticulación. Y cuando está acá formado y boto la pieza, ya está de estructura reticulada. Perfecto para reticulados, termorrígidos. Y acá hay una variante, que es un proceso un poquito más rápido, casi un semicontinuo. Mírenme, ahí está el molde tiene en la parte interior, en esta parte de abajo, ¿no? Tiene, ¿no?, los espacios donde se le va a dar al producto la forma física que yo quiero. En este caso puede ser un recipiente, por ejemplo, lo que fuera, ¿ya? Pero aquí, ¿cuál es la diferencia con el moldeo por compresión? Acá yo ponía la resina directo y bajaba el molde y le daba la forma. Aquí no, perdón, acá no, mírenme, se pone la resina en otra cavidad y va a venir este pistón, una especie de pistón a temperatura, y aparte que ya está derritiéndose acá, porque está a temperatura, y esto lo va a apretar acá y lo va a hacer fluir. Aparte que homogeniza, lo hace más fluidizado, y ese polímero que ya está fluidizado acá, pasa por este canal y pasa de frente a los moldes, ¿no? Entonces, esta resina se transfiere a los moldes. ¿Ven? De ahí viene el nombre. A diferencia del anterior, que no, la resina es puesta acá y ahí mismo se forma la pieza. ¿Se dan cuenta? Moldeo por transferencia. Mejora el moldeo por compresión, ¿no? Ese paso a través de la estrecha puerta, esta zona de acá que se estrecha, produce homogenización y calentamiento y fluidiza, mejora la masa polimérica. Bien, los moldes tienen taladro para dejar escapar los gases. Claro, acá tienen espacio huequito porque va a haber eliminación, va a haber formación de gases. Nadie puede impedir eso, entonces eso puede ser peligroso acá. Entonces hay full para permitir que salgan esos gases. ¿Ya? Y por eso se llama transferencia. Y esta masa, como digo, es un prepolímero levemente, parcialmente reticulado. Sirve especialmente para termorrígidos. Proceso semicontinuo, porque este es más rápido que el otro. Se va cargando, pasa acá, va cargando. Y además, este molde de abajo puede tener, esto le llaman molde, ¿no? Pero acá está además la forma donde el producto va a tomar la forma física, ¿no? Puede haber, esta máquina puede tener 10, 15, 20 de estos dispositivos, cosa que por cada transferencia que hago acá, lleno 20 piezas, hago 20 piezas de golpe. O sea, es mucho más productivo que el anterior. El anterior es uno por uno, ¿no? Acá, uno por uno, muy discontinuo. ¿Ya? Entonces, este se utiliza bastante, ¿eh?, para termorrígidos. Y después viene, de acuerdo a lo que decíamos acá, los llamados moldeos por inyección. Esos son estos de acá. Aquí hay una vista más del moldeo por transferencia. Ven algunas alternativas más, como es el detalle, diferentes formas, ¿no? Se coloca la carga en la cámara, acá está, ¿ve? Y este dispositivo, este especie de pistón, baja, termina de derretir, homogenizar, fluidiza, y falta acá, por ejemplo, voy a hacer un plato de repente. ¿Sí? Ese es el molde. Pero esta máquina puede tener 20 dispositivos igualitos para hacer 20 platos de golpe, o vasos. Vasos, así como conocemos en forma troncocónica, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí pueden observar distintos detalles, moldeos por transferencia. Moldeo por inyección, acá está, miren bien. El moldeo por inyección tiene un dispositivo parecido al extrusor, y en realidad esto puede ser la primera parte del extrusor. Lo que hablamos cuando presentamos al extrusor, recuerda, vimos las partes, era lo que llamamos el extrusor, desde la torba hasta que dosifica el flujo derretido. Todo eso es el extrusor.
Y después viene el cabezal, como hemos visto, ¿no? Pero aquí no hay el cabezal. ¿Ven? De frente, puedo usar, vamos primero a este, perdón. Acá, ¿ya? Puedo usar un dispositivo que se parece mucho al extrusor. Entonces, entre una masa, va derritiendo, esto tiene un dispositivo que gira, va machacando, fluidizando y va inyectando cada vez, porque el espacio se va reduciendo acá y va saliendo a más velocidad. Esto, tranquilamente, era la primera mitad del extrusor. Se dice unidad de plastificación, porque aquí derrito al polímero. ¿Ven? Entonces, tengo los tres momentos. Derrito, el molde está acá, y este dispositivo molde va a tener un espacio hueco en el cual le voy a dar la forma física específica al producto. ¿Ya? Es la primera etapa. Entonces entra el granulado y se fluidiza, lo que dice se plastifica, después pasa, inyecta el molde, entra acá, toma la forma física definida, acá está, y el molde se separa, se enfría y bota la pieza. Acá están viendo el producto, miren, ve. Tronco cónico, es un balde. ¿Ven? Ahí está, acá está el detalle del molde. ¿Ven? Entonces, este dispositivo para hacer la plastificación y la fluidización puede ser, a diferencia del extrusor normal, que es un tornillo sin fin, aquí puede ser de diferentes formas. Puede ser un tornillo, puede ser un torpedo que le llaman, un dispositivo sin esos detalles superficiales que tiene el tornillo sin fin, o puede ser como émbolo. También, diferentes formas de red. Entonces, el moldeo en eso se diferencia un poquito de la extrusión, porque no solamente trabaja con tornillos sin fin. Pero el principio es similar a la extrusión. Recibe, derrite, fluidiza, ¿no? Haciendo avanzar y inyecta. En este caso, ahora sí, al molde. Y aquí toma la forma física externa. Entonces, por ejemplo, puede ser un balde, puede ser la forma de un juguete, un muñeco, por ejemplo, una muñeca, se hace muñeca. Esta es la técnica especial para juguetería. Salvo los casos especiales, juguetes especiales, ¿no? Que ya tienen más cosas. Pero un juguete así, por ejemplo, un carrito, ¿no? Muñecas, diferentes cosas, ¿no? Bien, entonces este es el moldeo por ello para termoplástico. Acá derretimos, ¿eh? Entonces hemos visto compresión, transferencia para termorrígidos y después estamos viendo por inyección para termoplástico. ¿Eh? Parte del diseño, ¿no? ¿Dónde está la clave del proceso? En el molde. Este molde lo diseña un mecánico, normalmente uno le dice las características nomás, qué flujo va a tener acá, qué viscosidad, a qué temperatura, etcétera, ¿no? Y el mecánico diseña el molde. Buena parte del precio es el molde. Pero una vez que yo hago el molde, me sirve pues, para muchísimas producciones, ¿no? Cada vez que voy a hacer un producto de esta forma, voy a usar el mismo molde. Este molde es metálico, no se deteriora fácilmente, ¿no? ¿Ven? Bueno, y así vamos avanzando para formas especiales. Acá vemos otras variantes del moldeo por inyección, ¿ven? Ahí está, por ejemplo, miren, ven el detalle, ¿no? Bueno, esto es para que lo observen, es lo mismo de lo anterior, ¿ya? ¿Y por qué le dicen inyección? Porque a veces acá al extremo, una vez que he derretido con esta parte que es como extrusión, aquí puede haber un dispositivo, como están viendo este rectángulo de acá, este de aquí, o acá, como lo ven, antes del molde, el molde es el último, ¿ya? El molde es estas dos partes, estas dos piezas, que cuando están juntas están acá, ¿ven? Están cerradas. Pero acá puede haber un dispositivo, que es el equipo inyector. Recuerda que hemos mencionado que la inyección es una operación auxiliar, eso lo hemos puesto acá arriba, ¿no? ¿Ven? La inyección. Entonces puede haber un equipo que se llama el inyector o la inyectora, le dicen así, y finalmente eso inyecta el flujo que yo quiero al molde. Y aquí toma las boletas como para un recipiente también, ¿ven? Una vasija. ¿Ya? Acá lo pueden ver más al detalle. Y si esto es así, dependiendo, acá ya hemos visto toda la lista de productos que se pueden hacer, un montón de cosas. Entonces el molde es la clave acá. ¿Ya? Variables, las mismas. Temperatura, puede ser variable, la velocidad esto le dicen el usillo, ¿no? El flujo máximo que se inyecta acá, ¿no? La temperatura del molde y acá va a haber el enfriamiento. En el molde se va a poner también el lubricante para que no se pegue la pieza, porque esto se va a abrir y la pieza va a salir. ¿Ven? Entonces esto puede ser bastante continuo, porque puede estar ingresando y esto está regulado para que vaya suministrando una cantidad de flujo y mientras va viniendo el flujo ya la pieza se está formando, se abre y se bota. Y el molde se cierra de nuevo y ya está viniendo el siguiente flujo. Se abre, se bota y ya está viniendo el siguiente flujo y se repite y cosa que puede ser un proceso continuo. Esa es la gran diferencia del moldeo por inyección, proceso continuo. Bien, casos particulares, por el tipo de importancia que tiene, el caso de las botellas.
de gaseosas, de aguas, se llama moldeo por soplado. ¿Ven? Ahí aparece la otra operación auxiliar que yo comenté acá, ¿no? Esta, soplado. ¿Ven? Es una máquina que ayuda a alguno de estos procesos. Vamos a ver cómo es eso, el moldeo por soplado. Entonces, miren, ven, acá hay un molde que tiene una forma preestablecida, ¿ya? Por ejemplo, esto va a ser la botella, el cuerpo cilíndrico de la botella. Esto ya está regulado para que sea una botella de 300 mililitros, de medio litro, de 1 litro, de litro y medio, 3 litros, lo que fuera. Esto ya está diseñado en el molde. Y viene lo que se llama la preforma. Este es el polímero ya prefabricado, que es como un cilindrito sólido. ¿Ya? Esto lo fabrica otro. ¿Dónde fabrico esto, por ejemplo? En una extrusora puedo fabricar este cilindrito, tranquilamente. Y esto ya viene preparado porque tiene una cantidad una densidad, una cantidad de masa acá, que cuando lo someta a las condiciones acá del soplado, se va a expandir para generar acá un producto de cierta forma y un cierto grosor también de pared. ¿Ya? Entonces, esta preforma no es lo mismo una preforma para una botella de medio litro que para una de 3 litros. Entonces, hay empresas que se dedican solamente a hacer las preformas. ¿Ya? Entonces, viene la preforma, entra acá, ¿se dan cuenta? Se cierra el molde, como lo ven acá en la parte intermedia, y se inyecta en la parte central un flujo de aire caliente. Entonces, ese aire que hace, ¡puc!, expande, nuevo, lo expande, mira cómo lo pueden ver acá en la tercera vista, ¿no? Entonces, por eso, esto es el moldeo propiamente, y acá está el dispositivo de inyección. Este es un dispositivo neumático, ¿no? Claro. Y se expande. Una vez que ya se tiene un tiempo acá para que la pared tenga el grosor que se quiere, está todo homogéneo, ya todo esto se optimiza, pues, ¿no? Se enfría, empieza a enfriarse y se abre el molde. Pero se va enfriando previamente lo suficiente para que la pared esté sólida. Se abre el molde, se bota la pieza. ¿Se dan cuenta? Este es un proceso que no es 100% continuo, pero puede llegar a ser casi continuo. Porque aquí entra la preforma, entra el flujo, esto rápido, forma la pieza, la bota ya, y mientras tanto está entrando otro y así, puede ser casi continuo. Y ahí están los ejemplos, botellas en general, no solamente de gaseosas y agua, ¿no? Puede ser para yogur, en general, botellas, ¿ya? Entonces aquí hay que tener en cuenta que se usan temperaturas, flujos de aire, aquí importan, por ejemplo, ¿no?, el índice de contracción, porque acá cuando entra está dilatado, pero cuando se enfríe esto se va a contraer. Entonces, eso tiene que estar todo tomado en cuenta en el diseño del molde. Porque el polímero al enfriar tiene un coeficiente de contracción, ¿ya? Que no es mucho los polímeros, pero de todas maneras hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, este es un proceso muy grande también. Aquí se hace esto en gran cantidad, porque todas las empresas que hacen botellas, las mismas empresas de gaseosas y aguas, muchas de ellas tienen su propia planta de moldeo por soplado. Se hacen su propia. Lo único que hacen es comprar las preformas. Y compran las tapas. Incluso hay algunas que se hacen las tapitas mismas. Pero lo normal, lo que he visto es que se concentran en la botella y compran las tapas y la etiqueta vinílica la compran a otro que se la fabrica también. ¿Bien? Bueno, ese es el moldeo por soplado. Y finalmente el moldeo rotacional, que es cuando yo quiero un producto en forma esférica. Por ejemplo, una pelota. Por ejemplo, ¿no? Pero pueden ser diferentes cosas. Una pelota es hueca, puede ser una esfera sólida también. Por ejemplo, esto se hace mucho como para tenopor, para el poliestireno expandido. Porque como esto hago esas esferas así de espuma de tenopor que se utilizan en las boyas, ¿no?, en las redes marítimas para generar flotación. ¿Ven? Pues como este es un poliestireno espumado, tiene hueco aire, flota, pues. Se hacen esas bolas en diferentes tamaños y con eso se hacen las redes de pesca. Entonces miren cómo en qué consiste. Es una máquina que tiene forma esférica, tiene dos partes. ¿Ven? Entonces acá está la parte inferior, se pone el polímero, ¿ya? Y empieza, ya está calentando acá. También hay un agente demoldante, por supuesto, ¿no? Un lubricante acá. Se pone, va calentando, se empieza a derretir, miren, se sella el molde, se completa el calentamiento y empieza a rotar esto. Y lo hace en una forma definida, o lo puede hacer multidireccional, ¿eh? Ahí sí, hay rotomoldeadores o equipos de moldeo rotacional muy sofisticados. Entonces, ¿qué objeto tiene? Cuando esto empieza a rotar, que es para que el polímero derretido, la masa, se vaya contra las paredes del molde y tome la forma esférica. ¿Ven? Y eso toma un tiempito hasta que la suficiente cantidad de resina se haya adherido a la pared y tenga un grosor, pues, ¿no? Entonces, una vez que ya está en el punto óptimo, empieza el enfriamiento. Entonces se va solidificando, ¿ya? Y después se abre y se bota la pieza. Interesante todas esas
Y esos procesos muy ingeniosos que se han diseñado en el tiempo, ¿no? Entonces, prácticamente aquí hacemos muchísima variedad de productos. Yo le diría que entre el calandrado, extrusión y moldeo, tranquilamente se hacen, creo que la 2/3 parte de los tipos de productos que se pueden fabricar con polímeros, por la amplia variedad de formas. Miren, en el moldeo, nomás todo lo que hemos visto, transferencia, ¿cómo se llama? Compresión, inyección, soplado, moldeo por rotacional, todas esas formas, miren. ¿Ya? Bueno, entonces esto ya lo vimos, ¿no? Por eso es que tiene una amplia variedad de productos, ¿no? Y cuando se dice moldeo por inyección reactiva, es que acá en el molde, cuando entra el molde, por ejemplo, acá, aquí está entrando un prepolímero, entonces nuevamente para termorrígido. Entonces, entra en una fase líquida con un activador, con un catalizador, hablando así claro, es un catalizador que desata la reacción química. Entonces, está haciendo el proceso de moldeo y está reticulando. Se bota la pieza y ya está la pieza de material reticulado. ¿Sí? Esa es una gran ventaja, pues, el moldeo, porque tenemos solamente para termoplásticos, todos los moldeos por inyección, o tenemos solamente para termorrígidos con presión de transferencia, o para casos intermedios. ¿Ya? Conclusión, puedo manejar todo tipo de polímeros, termoplásticos y termorrígidos. Termoformado, como dice su nombre, voy a formar un producto a partir, con aplicación de calor, pero como decíamos en la definición, ¿no recuerdan ustedes acá? El termoformado, acá, ¿no? Parto de una lámina previamente formada y le doy una forma específica, forma física específica. ¿Ya? Entonces ahora la vemos del termoformado. Esta es una máquina que es muy sellada, que no tiene moldes internos también. Entonces ahora vamos a ver algunos detalles a continuación. Y miren, parto de una lámina, le aplica temperatura, lo reblandece y lo somete a un molde interno que tiene y le hace que tome la forma definida. Por ejemplo, una bandeja, un plato. Los platos descartables se hacen así, por ejemplo. Y aquí vemos. ¿Ven? Una lámina plástica es calentada hasta que se reblandezca y se hace que tome la forma de un molde preformado. Acá está. Miren la lámina. La vemos acá a lo izquierdo, en el cuadrito celeste, ¿no? Esta es la lámina que ha sido previamente calentada, ya se ha deformado, entonces es sujetada a la lámina, calentada y deformada, y se junta con el otro, donde este le da la forma de recipiente, de balde. ¿Ven? Rapidito. Pero partir de una lámina, previo. Ya está, el balde formado. Acá también, esto puede ser un plato. ¿Ven? Acá está la lámina, es calentada, se reblandece, ¿no? Y viene, baja acá, se la pone acá y viene a la otra parte del molde y le da la forma acá. Se hacen cualquier cantidad de formas físicas. Antes el moldeo era básicamente para estructuras de forma de tipo platos, pero hoy día se ha sofisticado y se pueden hacer formas geométricas distintas, cilíndricas o formas esféricas. Miren, por ejemplo, miren, ¿qué pasa si viene un laminado como es el termoformado? Yo lo caliento al laminado, lo reblandezco y encima lo enrollo. Agarro un extremo, un borde de la lámina, le doy la vuelta y lo junto con el otro extremo. ¿Qué cosa se ha formado? Es como un papel, agarra un papel bond, lo agarran y lo enrollan así. ¿Qué cosa se forma? ¿Qué tipo de estructura se forma? ¿Me entendieron? No sé si me expliqué bien. Yo tengo una lámina y lo agarro. Imagínense que, miren, voy a agarrar este cuadrito amarillo donde dice, imagínense que este es un papel A4. ¿Ya? Lo agarro de acá y lo llevo y lo junto con este otro extremo de acá. ¿Qué cosa se ha formado? Todo este borde lo junto con todo el borde de acá. Pero así, enrollando. ¿Qué cosa? Un tubo. ¿Se dan cuenta? Exacto. Entonces sirve para tuberías también. Cuando yo agarro una lámina plástica, la reblandejo junto un extremo, un borde, con el otro extremo y formo una tubería y después lo enfrío y está el tubo formado. Pero eso es lo que, esos tubos se llaman los tubos con costura. ¿Por qué? Porque cuando ya haya juntado, se haya consolidado y haya enfriado, la zona de unión va a quedar como una cicatriz, así se nota como un filito, así, que es la zona de unión. Se supone que esas tuberías en esos puntos son tienen un punto de debilidad y entonces esos tubos no pueden ser para trabajar a presión, por ejemplo, porque se puede romper por ahí. ¿Ven? No es igual que en el tubo que sale de la extrusora, que es continuo, de una sola pieza. Pero es otra alternativa para hacer tubos. Y con los metales es igualito. Se toma una plancha metálica que se ha hecho con un calandrado, se lleva un termoformado, se reblandece y se forman las tuberías que le dicen los tubos metálicos con costura, que tienen así como una cicatriz. Y se comercializan mucho también. Bueno, entonces el termoformado tiene muchas alternativas, pero esa es la idea, ¿no? Parto de una lámina,
y con temperatura lo deformo y lo someto a un molde que puede ser muy variable. Puede ser termoplástico o termorrígido. Termorrígido entraría un molde entre el prepolímero y cuando lo someto a este termoformado con temperatura termina reticular, pero ya tomó la forma del molde. En todos los procesos puedo jugar con los termorrígidos, metiendo un prepolímero. ¿Sabes? En cambio, el termoplástico entra el polímero como es. Bien, entonces aquí tienen ejemplos, ¿no? Como ya lo hemos visto esto. Aquí hay algunos ejemplos más, miren, hay variedades de, miren, platos descartables, formas diversas, todo a partir de una lámina, miren. El control grillo, la lámina se caliente, se le olvida que toma una forma. ¿Ahí está? ¿Ya? Operación que viene a ser una alternativa al moldeado, porque forma productos de forma física específica, externa, con aplicación de calor a una lámina. Es una alternativa al moldeo. Bien, y así vamos avanzando. Viene finalmente la hilatura, proceso inmenso que hay, que sirve para, ¿no? Generar lo que hemos dicho, fibras. Nosotros usamos el término comúnmente, los que no conocemos mucho de la especialidad, decimos fibras, pero en realidad lo que se forma en la máquina de hilatura es un filamento, que es como una fibrita muy delgadita, de un diámetro muy delgado, que no tiene mucha resistencia mecánica. Entonces, ¿qué se hace en el proceso de hilatura? Se sacan los filamentos y se juntan, se reúnen en una cantidad. Por ejemplo, yo puedo reunir desde 30 hasta 100 filamentos, y ahí sí se forma una fibra de un grosor mayor. Pero puedo juntar miles de filamentos y formo una cinta más gruesa que puede ser del grosor de un dedo o inclusive de un puño, de la muñeca de la mano de nosotros. Así, que puede tener miles de filamentos. Pero la máquina me ha botado en principio el filamento. ¿Ya? El proceso permite reagruparlos ya porque el filamento solo no se guarda, porque no tiene, se junta ya de frente para hilos o para cintas. ¿Ya? Entonces, miren, este es un proceso de extrusión que ocurre a través de un plato con finas perforaciones. A ese plato con finas perforaciones le dice la tobera. Entonces, el polímero, que puede ser una masa polimérica fundida, si es termoplástico, puede ser una solución polimérica, pasa por ese plato y al pasar por las perforaciones chiquitas del plato, forma el filamento. ¿Ya? Y esta es la característica que hemos dicho de los filamentos, ¿no? El entre es mucho mayor de 100. Se pueden hacer hilos, monofilamentos, cintas o mechas. ¿Ven? Entonces, vamos a ver primero el principio. Hay varios tipos de hilaturas, según cómo maneje, cómo trate yo al polímero. ¿Ya? Entonces, miren, y acá hay más procesos. Estamos hablando de los 3 procesos principales, que llaman hilatura en fusión. Aquí solamente entra el polímero derretido. Este es para termoplásticos, pero también puede haber hilatura en seco y hilatura en húmedo, aquí se manejan soluciones poliméricas, que van a pasar a la tobera, al plato perforado, van a formar el filamento y van a ser secados en una cámara caliente, o van a ser secados, coagulados, precipitados en un baño químico. Por eso se llaman en seco y en húmedo. ¿Ya? Entonces, y hay un montón de hilaturas especiales. Hay hilaturas simultáneas con reacción química, para los termorrígidos. ¿Ven? Cuando yo hilo un prepolímero, pero al momento de pasar por el plato perforado, continúa la reacción de polimerización y termina de reticularse. Y sale una fibra reticulada. Y estas son variantes, ¿no? Pero veamos primero cómo es el plato, esto que dice acá, ¿no? Es un proceso de extrusión por un plato con finas perforaciones. Este es el plato, miren, ¿ven? Esta es una parte de la maquinaria del proceso, solamente la parte principal, el corazón del proceso, lo que es el momento en que se forma el filamento. Entonces la masa polimérica va a pasar por estos huequitos, que están en el orden de los micrones, ¿no? Miren, acá hay una cantidad, acá hay muchos más en el de abajo, ¿no? Como el de acá, y en este de acá, a diferencia de los 3 anteriores, este tiene un cierto ordenamiento, miren, están como reagrupados en cierta forma. Si ustedes observan, miren acá, miren el cursor, acá hay como un triángulo equilátero. ¿Ven? Están como alineados en forma de triángulo, una cantidad de perforaciones. Acá hay otro que está boca abajo, miren, ¿ven? ¿Ven? Acá hay otro. ¿Ven? ¿Ven? Acá hay otro boca abajo. Entonces yo puedo distribuir las perforaciones no de manera aleatoria como están acá, en estos casos, así dispersos, sino con cierto patrón de ordenamiento. ¿Por qué? Porque ya estoy pensando que a todo este grupito lo voy a juntar para hacer un hilo. Porque cada uno es un filamento muy delgadito, pero si yo junto una cantidad acá, puedo formar un hilo. Y si junto todos, como ocurre en estas de acá, aquí juntos todos, puedo sacar una cinta o mecha, ¿ven? Que pueden tener miles, cientos, miles de filamentos. Entonces, este platito perforado
Está acá dentro de la máquina dilatura, miren. Acá están los tres procesos principales que hemos comentado acá antes, ¿ya? Dilatura en fusión, en seco y en húmedo. Bien, acá lo vamos a ver. ¿Ya? Viene una masa polimérica que es derretida, fundida. Esta es dilatura en fusión, por fusión. Y aquí, bueno, y estoy mostrando así a grosso modo, porque este proceso tiene un montón de etapas, ¿no? El polímero tiene que ser derretido. ¿Quién lo derrite? Un extrusor. Acá hay una bomba de engranajes que inyecta, pasa por un filtro, hay que elevar la temperatura, un montón de operaciones. Esto aparece un proceso de ingeniería química, ¿ya? Entonces pasa finalmente por filtro y acá está la tobera. Acá está ese plato perforado, ¿ven? Y se forman los filamentos, ¿ya? Como no ha habido solvente, solo derretido, se llama dilatura en fusión. Entonces los filamentos son jalados. Aquí normalmente hay un sistema de cilindros, de pares de cilindros, que giran a velocidades cada vez mayores. ¿Para qué? Porque si yo cuando pase por este platito, sale por la otra cara el filamento, y si yo lo jalo, ¿qué va a ocurrir? El hinchamiento del extruido. Entonces ese filamento sale y se va a deformar y se va a anchar y se malogra todo. Entonces este filamento que sale acá va a ser jalado, ¿ya? Y eso es lo que se ve acá. ¿Es jalado cómo? Con estos sistemas de cilindros. Esta velocidad, eso se llama RPM, pero se transforma a velocidad lineal, pues, ¿no? Esta velocidad lineal es mayor que la velocidad lineal a la que está pasando por el plato. De tal manera que entre esta velocidad, que es mayor, y entre esta, hay un estiraje, ¿sí? Para evitar el hinchamiento del extruido. Y además sirve para paralelizar las cadenas del polímero. Sirve para ordenar la estructura del polímero. Mejora la cristalinidad acá. ¿Ven? Igualito acá, ahora, ¿cómo son estos dos? En seco y en húmedo. Son soluciones poliméricas, ven, en ambos casos igualitos. Aquí hay que el polímero tiene que ser derretido, tiene que ser disuelto a temperatura, bombeado, igualito. La parte primera es igualito en los procesos. Y una vez que ha sido filtrado, va al plato perforado, que está acá, la tobera. Y acá también está la tobera. Y miren, esta tobera, a diferencia de entre uno y otro, esta tobera está dentro de una cámara, será una cabina de evaporación. Entonces, se extruye, se quiere decir que pasa la fuerza por las perforaciones, la solución polimérica, se forma el filamento, pero el filamento sale, se encuentra dentro de la cámara caliente y de inmediato es eliminado el solvente. Y se recupera, por supuesto, pues sale acá. Aquí se va a producir como una especie de intercambio de calor. Esto se diseña, todo se diseña. Entonces, se elimina rápidamente el solvente y el filamento va siendo jalado acá. Siempre tiene que haber el jalado para que haya estirado, porque si no se produce el hinchamiento, el destruido. Se jala, pero simultáneamente se ha enfriado en la cámara caliente y se eliminó el solvente. Como ha ocurrido así dentro de la cámara, le dicen dilatura en seco. ¿Ven? Lo partió de una solución. Y este caso, que es el más complicado de todos y el que menos se usa, entonces viene la solución polimérica igualito, se filtra, hay que disolver bien, se filtra, se eleva la temperatura, se bombea, acá hay bombeos en todos, bombas de engranajes, y pasa a la tobera. Pero la tobera está sumergida en un baño. ¿Se dan cuenta? Este baño puede ser un baño simplemente que cambie el pH o puede ser un baño reactivo, como pasa con las llamadas fibras de rayón, que viene el derivado de celulosa acá y actúa con este baño que es ácido, con ácido sulfúrico, y ese ácido sulfúrico lo regresa a celulosa, lo regenera a celulosa, por eso se llaman fibras de celulosa regenerada. O simplemente pueden precipitar, como pasa en fibras acrílicas, vinílicas, pasan por acá, ¿no? Sale el filamento, contacta. Aquí no ha contactado el filamento del baño. Acá recién cuando sale la tobera, contacta el baño y simplemente precipita, coagula, se solidifica. Y siempre el sistema de rodillos que está estirando para evitar el hinchamiento del extruido. Como aquí sale a un baño químico, este proceso es más lento que cualquiera de los anteriores. Es el más lento de todos. ¿Ya? Si se embobina. Y todas las fibras, una vez que se ha hecho este estiraje, todo, pasan a almacenarse temporalmente, a una bobina que le llaman, o un cono, ¿ven? Todos. Y de aquí pasan a procesos de mejoramiento para darle mejores cualidades mecánicas, térmicas, etc. Este es el mundo de las fibras, tanto fibras para vestimenta como en la industria textil, o fibras para cualquier uso. ¿Ya? Aquí lo vemos un poco separado cada proceso. Este es el de la altura en húmedo, ¿ven? Acá se hace la solución, se hace todas las operaciones de bombeo, filtrado, elevación de temperatura, acá pasan por intercambiadores de calor, filtrado, y ahí está la tobera sumergida en el baño químico, que se llama baño de hilado. ¿Ven? Y después estos cilindros están sacando el filamento, están jalando, estirando para que no haya hinchamiento del extruido acá. Y esto sale sucio, pues, porque no solamente el solvente que tiene acá, sino todo este baño es sucio y pasa por lavados. Y ya se enfrió y ya se solidificó. Y esta es la hilatura en seco, ¿ven? Pasa acá, en fusión, perdón.
pasa, se derrite, pasa por una bomba de engranajes, hay filtrados, etc., y pasa por la tobera y salen los filamentos. Y simplemente se enfrían acá. Acá no hay solvente, entonces el filamento, viscoso, muy viscoso, porque es polímero puro, se enfría y se solidifica. Y aquí siempre estos cilindros jalando a una velocidad mayor que acá, que en el plato, para que haya estirar y evitar el hinchamiento del extrudido. Y esta es la literatura en seco, ¿no? Es lo mismo. Ahí está la tobera, se forma la solución, bien, va a pasar por elevación de temperatura, filtrado, bombeos, una serie de cosas, pasa por la tobera y los filamentos que salen dentro de la cámara caliente. ¿Ven? Se elimina el solvente y acá, este está jalando siempre a más velocidad y lo embobina. Ese es el mundo de las fibras, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y así fabricamos este producto que es único en su forma porque es un producto unidireccional. Fibras de todo tipo. ¿Ya? Y después con la fibra, una vez que yo le haga procesos de mejoramiento, puedo hacer cualquier cosa, la puedo cortar, la puedo mezclar con otras fibras, con fibras naturales, con otras fibras sintéticas. A veces las aplicaciones, pero aquí el punto de la fibra. ¿Está claro? Ahí están ¿sí? Claro, ya, están los 5 procesos principales. ¿Ven? Con eso hemos definido, a partir de estos procesos, y acá, todas las formas que uno puede imaginar. ¿Ya? Laminados, formas con sección transversal específica, con formas físicas específicas, laminados o formas físicas y espesores específicos, pero partiendo de una lámina, o el mundo de las fibras. Y con todos estos, como he dicho, ya lo han visto ustedes en esquemas, puede haber equipos de inyección o de soplado que ayuden. Por ejemplo, para el soplado de botellas es una fusión, una extrusión con un soplador, un soplado, y pasa al molde. O puede ser una fusión que lo hace un extrusor y pasa una inyectora y lo mete al molde, moldeado por inyección, moldeado por soplado. ¿Sí? Combinaciones. O yo puedo tener un extrusor, inyecto, y eso puede pasar a un equipo termoformado y me hace alguna forma caprichosa de producto. O sea, este es un pandemonio de opciones, obviamente. ¿Ya? Como ven, en todo momento hemos estado hablando de temperaturas, presiones, son procesos principalmente termomecánicos. Pero cuando se trate para termoplásticos, ¿no? Pero cuando se trate de termorrígidos, como ponemos ahí el prepolímero, que está ligeramente reticulado, y lo metemos a la maquinaria, toma la forma, sea moldeo, todo lo que fuera, y ahí termina de polimerizar y de reticularse, ahí sí es un proceso químico, físico y químico. En el caso de los termorrígidos. ¿Ven? Porque hay polimerización dentro de la misma maquinaria. ¿Está claro? Bien, entonces estos mismos procesos, como ya les he indicado, se estudian mucho más a profundidad, porque todos estos se pueden modelar a partir de las ecuaciones de movimiento. Pero eso normalmente se estudia en maestrías o doctorados, ¿no? Eso no se hace en el antegrado. Suficiente con saber en qué consiste la operación, cuáles son sus variables importantes, qué productos forman, etc. Y algún otro detalle adicional. ¿Ya? Pero ya les digo, todo esto se diseña entre el ingeniero químico y el mecánico con el eléctrico electrónico. Porque acá hay pues paneles de control, hay automatización, todo hay acá. ¿Ya? Bien, con eso hemos terminado todo este grupo llamado operaciones de forma. Ahora vamos a ver rápidamente de unido y de modificación. En unido tenemos sellado al calor, laminación y recubrimientos. ¿Ya? Eso está acá. Operaciones de unido. Ahí está, sellado al calor, laminación, que son una unión de láminas para formar una lámina compuesta, ¿bien? Y el recubrimiento. El recubrir también es una operación de unión. ¿Por qué? Sellado al calor, ¿qué hago? Junto por ejemplo, dos laminados. Aplico calor, lo llevo hasta el reblandecimiento y como se van a volver pegajosos, ¡tac!, se adhieren sólidamente. Ya puedo haber pegado 2 plásticos, por ejemplo. Eso se hace mucho para las envolturas de alimentos. Estas bolsitas que ustedes conocen de papitas, de galletas, ¿no? Toda esta comida que muchos le llamamos chatarra, ¿no? Si ustedes ven esa bolsita, por ejemplo, de una bolsita de papitas light, ¿no? No le estoy haciendo propaganda a la marca light, simplemente menciono una bolsita de papitas, la abren, ustedes la ven por afuera de la bolsa, está todo el decorado, toda la parte de propaganda de la papita, pero por dentro tiene otro color. ¿Por qué? Porque ahí hay 2 láminas pegadas. Y son fibras tan delgaditos que han sido pegados.
o pueden haber sido hechos como coextrusión, una operación muy sofisticada, tratándose de films muy delgaditos. ¿Ven? Y así, los envases estos que en los que se comercializa la leche, en los supermercados, esta leche que venden en cajas de litro, ¿no? Que le dicen el envase Tetra Pak, y también es en jugos, toda la marca de jugos que venden en los supermercados, ese envase le dicen Tetra Pak. ¿Por qué? Porque la pared del envase está hecho de 4 capas. Una de ellas es el cartón. ¿Se acuerdan? Una nomás es el cartón, y el resto son sintéticos. Tetra Pak es un proceso de unido. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces el sellado al calor se junta con la laminación, porque yo puedo usar temperatura y el calor para juntar láminas, pegar láminas. Pero normalmente lámina usa pegamento. Y aquí se juntan láminas usando pegamento. En cambio, en el sellado al calor no. Es simplemente aplicando temperatura, ablandando las estructuras para que se vuelvan pegajosas y se adhieran. ¿Ven? En el laminado sí. Aquí usamos pegamento. Son opciones que. ¿Ya? ¿Qué estoy formando acá? Una lámina de mayor grosor. Y recubrimientos de metales con polímeros son los recubrimientos fluidizados que hemos hablado en la clasificación por usos, ¿no? Yo aplico, por ejemplo, una pintura sobre metal, la pintura del carro, por ejemplo. Estoy aplicando la pintura sobre el metal. O puede ser sobre una superficie inorgánica, como una pared. O puede ser un polímero sobre otro polímero. Estoy recubriendo un plástico con otro plástico. O un metal con un plástico. O puedo unir dos plásticos en estado sólido. Aquí es el concepto completo ya de recubrimiento, todas las formas de recubrir. ¿Qué cosa es lo que se busca acá? Proteger la superficie inicial, que puede ser el metal, o inorgánica, o madera, o plástico. Yo voy a proteger una superficie inicial con otra superficie. Y puede servir para múltiples usos, para proteger contra el ataque químico, para generar aislamiento, para dar efectos decorativos, para mejorar la resistencia mecánica del laminado inicial, pegándolo o recubriéndolo con otro, diferentes objetivos. En general, recubrimiento, en la terminología técnica, se llama coating, como lo ven acá. ¿Ya? Coating. Este es el término, el concepto general. Y este es un mundo aparte. ¿Eh? Los recubrimientos han variado muchísimo. Es una tecnología bastante avanzada hoy día. ¿Ya? Entonces son formas, ven, que aquí ya no estamos hablando de formas de sección transversal específica ni forma física, estamos hablando de otro tipo de operaciones. Termomecánicas también, pero que pueden ser químicas en algunos casos. ¿Eh? Químicas, porque cuando yo hago una laminación usando pegamentos, ese pegamento llega a desarrollar enlazamiento covalente entre las láminas a las que juntan. Yo junto 2 o 3 láminas con pegamento, ese pegamento hace de unión covalente con entre láminas. Muy sólido. Esta es una forma adicional de hacer estructuras compuestas también. ¿Cuál es la otra alternativa? La coextrusión. ¿Ven? Como hemos visto. Tubos compuestos, láminas compuestas, pero la laminación es otra alternativa. Es cuestión de precios, ¿no? Bien. Entonces, las operaciones de modificación, estas significan alteramiento de las características estructurales normalmente. ¿Ven? Por ejemplo, mezclando polímeros con aditivos, le pongo un plastificante y le altero el comportamiento mecánico. Ya lo alteré, pero modifiqué al polímero inicial. Con aditivos en general. Eso es donde se hace en tanques de mezclado con agitación, que puede ser con uso de temperatura, con solventes o en estado fundido. Todas las formas, lo que hablamos en mezclas. Aplicando corte. Significa fuerzas tangenciales, fuerzas de corte, de cizalladura. ¿Se cuenta? Entonces, una masa la puedo, sí, hacerle corte permanente, tratar de someterla durante un tiempo a fuerzas tangenciales y le cambio la forma física, la puedo granular o casi volverla en forma de polvo. Es igualito cuando hacen un queque. Mezclan toda la masa, hacen una bola lo que va a ser el queque y después viene con el rodillo y las amas de casa le empiezan a amasar y les terminan haciendo una película. ¿Ves? Y si yo la sigo dando muy fuerte al rodillo, la puedo romper en pedazos esa masa y se me hacen pelotitas, se me hacen gránulos. ¿Se dan cuenta? Exactamente lo mismo. Con una aplicación fuerte de fuerzas tangenciales, puedo alterar la forma física. ¿Ven? Lo modifiqué al polímero, de lo que era una masa polimérica. Y eso definitivamente tiene efecto en su comportamiento mecánico. ¿Para qué haría eso? Cuando esa masa polimérica me interesa alterarla, porque la voy a aplicar en la fabricación de algo especial, algo particular. No puedo decir más porque depende, hay un montón de alternativas. Pero simplemente alterar la forma física y estructural de una masa para un objetivo. ¿Sí? Como va a ocurrir con el último, que es más química ya.
porque es modificación de la microestructura. Esto es más profundo, porque afecta el estado cristalino de la estructura, el ordenamiento molecular de las cadenas, o sea, cómo están las cadenas de polímero entre ellas. Puede haber paralelismo, no paralelismo, pueden estar amorfas en estado cristalino. Entonces yo puedo alterar eso. Y si altero la cristalización, si lo aumento, se vuelve más sólida y más estable el comportamiento mecánico. Si le disminuyo la cristalización, lo vuelvo más débil. O puedo activar superficialmente con compuestos específicos. Estos procesos de activación, por ejemplo, pueden ser de procesos electrostáticos y altero las características superficiales del polímero. ¿Para qué? Para que tenga efectos especiales. Y esto se utiliza mucho en juguetería. Ustedes han visto esos juguetes caros que hay unos que vienen de colores muy bonitos, tipo atornasolados, y cuando lo ponen en el ambiente de la luz cambian de color inclusive. Es porque la superficie está activada. O para aplicaciones de la ingeniería. Entonces acá estamos hablando de procesos ya físicos y probablemente químicos que alteran el comportamiento de la estructura y modifican en general el comportamiento del polímero. Todo eso se hace. Entonces tenemos 1000 cosas acá, ¿ya? Y de eso se trata, cómo estoy transformando el polímero, ¿no?, a una forma de producto final. ¿Ya? Claro, en esta forma de operación de unido, cuando hemos hablado de las de unido, todavía podemos ver acá, perdón, simplemente el producto final puede ser los dos plásticos pegados con calor, ese puede ser el producto final, o puede ser la lámina compuesta que he fabricado, ¿sí? Ese puede ser el producto final, o el recubrimiento aplicado sobre la superficie, ya está. Ese fue el uso final, recubrimiento. Pero cuando hablo de operaciones de modificación, no necesariamente. Porque yo mezclo polímeros con aditivos para darle ciertas cualidades en propiedades, pero todavía no he fabricado el producto. ¿Sí? Entonces, mucho va a interesar qué papel juega el aditivo, y ese es el tema que viene final, los aditivos. ¿Ya? Yo aplico corte para alterar la masa polimérica, le alteré el comportamiento mecánico. ¿Pero para qué? Porque ahí voy a fabricar un producto con otras características, ¿ya? O cuando recristalicé, aumentando, disminuyendo la cristalización, o activé las superficies. ¿Para qué? Para que eso, cuando se comporte en alguna forma de producto, tenga cierto tipo de respuestas. Y aquí tiene que ver mucho, por si acaso les digo, de aquí nació un poco la idea de estos llamados hoy día materiales inteligentes, ¿no? Haciendo alteraciones químicas a la estructura, tengo respuestas inteligentes. Materiales que cambian de color cuando cambia la intensidad de la luz, o materiales que se comportan transmitiendo el calor de diferente manera cuando la humedad del ambiente es distinta. ¿Se dan cuenta? O materiales que tienen aditivos químicos que cuando entran en contacto con el sudor del cuerpo, lo eliminan, lo destruyen y secan la prenda. Esos son materiales inteligentes. Se habla de fibras inteligentes, pero en general. ¿Y eso por qué? Por estos cambios profundos. Este campo solito es un campo aparte. Ya entramos a un campo selecto ya de los materiales inteligentes, que están clasificados por grupos, ¿eh? Hay materiales inteligentes que tienen una sola respuesta cuando cambian las condiciones físicas, o puede tener múltiples respuestas. Es la alta tecnología de los materiales hoy día. ¿Se cuenta? Bien, y finalmente, acá hay algunos procesos más, ya para que los conozcan. Ese es el mundo de la tecnología, en la transformación, material de estratificación. Estratos se refieren a estructuras compuestas ya, que pueden ser de grosores muy grandes, ¿no? Por ejemplo, estructuras para aplicaciones militares, ya, por ejemplo. Materiales de refuerzo, polímeros que se utilizan en diferentes formas para reforzar a otras estructuras plásticas. Colada, esta es una variante de moldeo. Expansión, este parece las estructuras espumadas como el tendoporo. ¿Ven? Procesos de recubrimiento diversos, más sofisticados. Hay recubrimientos múltiples. Materiales y procesos de fabricación, estos son estructuras que tienen, o sea, materiales que tienen estructuras especiales. ¿Se encuentra? Procesos de decoración, acá está la activación de superficie y otras cosas más, para dar efectos decorativos, pero con a una particularidad en el comportamiento. Y radiación, yo puedo alterar, en este último grupo que hemos hablado, cambiando la microestructura, puede ser también con aplicaciones de radiaciones. ¿Por qué? Porque se trata de un contenido energético muy fuerte que puede alterar la estructura y cambiarle el comportamiento. ¿Ven? Todo esto se usa en el campo de la ingeniería, en la ciencia y en áreas ya de la vida común del ser humano como la juguetería. ¿No? Es un negocio altamente lucrativo en el mundo, ¿no? La juguetería. Y hay juguetes tan sofisticados que son toda una tecnología avanzada. Por ejemplo, estos juguetes, estos muñequitos que habrán escuchado ustedes llamados los Transformers, ¿no? Que son unas piezas así que no miden más de 15, 20 centímetros de largo. Y que usted le mueve los brazos y las piernas se transforman en una nave
le mueve la cabeza y se transforma en un insecto, ¿no? Por eso era un transforme, ¿no? Y esos muñecos son procesos de alta tecnología, donde ha habido que hacer 3, 4, 5 procesos distintos para ensamblar el juguete. Y donde se han trabajado materiales diferentes. Por eso son carísimos. Un juguete original de esos, comprado en el sitio original, cuesta tranquilamente $120, $150. Un juguete de esos chiquitos. Por supuesto que hay las versiones Bamba, pues, ¿no? Acá, ¿sí? Pero ya no es lo mismo. Estamos hablando de donde entra a tallar todo esto. ¿Se dan cuenta? Bien, con esto terminamos. Me queda todavía un tiempito. El día de mañana, por supuesto, voy a tratar el tema de los aditivos. Ya lo tienen el archivo de los aditivos. ¿No hay preguntas sobre esto? Entonces, ese es un archivo extenso como para que lo mediten con calma, lo analicen sobre todo lo que hemos dicho y tengan una idea panorámica pues, de cómo es la transformación de los polímeros, ¿no? En la parte. Esta industria sí hay en gran cantidad en el país, porque básicamente el Perú lo que hace es transformar. Fabricar productos, pues importan los polímeros y transforman. Y muy pocos, como he dicho, polimerizan. ¿Ya? Salvo los que hacen pintura, los que hacen recubrimiento, los que hacen algunos plásticos. Es una minoría de industrias que polimerizan, pero transformadoras, un montón. No he puesto casos especiales, pero cuando yo hablo de tipos de uso, por ejemplo, aquí ya no le he agregado a las membranas, que es todo un mundo aparte, ¿no? Ya es muy difícil porque la membrana hay que describirla en varios aspectos distintos. Ahí están las membranas para usos diversos y entre ellas las geomembranas. ¿Ven? Bien, jóvenes, ahí me quedo en este tema. ¿Alguna pregunta? Profe. Sí, escucho. ¿Cómo se hace para que el polímero no se pegue a los moldes, cabezales, rodillos? Se usan los desmoldantes, pues. Se usan unos aditivos que se llaman el agente desmoldante, que pueden ser grasas o hay un grupo de aditivos que se llaman lubricantes. O otro más general que se llaman agente desmoldante, que son productos aceitosos o grasosos que se echan al molde, entonces se hace el proceso y eso impide que se pegue el producto al molde. Entonces, estoy dando la idea general nomás, ¿no? Como decía, por eso yo hablaba de poner el ejemplo del queque, ¿no? Si ustedes no le ponen grasita al queque, más al molde donde van a poner el queque, a la hora que lo van a hacer el queque no van a poder, se le va a romper en pedazos el queque, porque se va a quedar pegado, pues, al molde. Recuerda, igualito es acá. Y ese desmoldante, ese aditivo, tiene una temperatura de degradación superior a la temperatura que va a trabajar el molde. ¿Para qué? Para que no se degrade. Cuando están trabajando, están haciendo la pieza, no se descompone ese aditivo. ¿Ven? Y cumple su papel. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mañana vamos a seguir hablando de esto cuando esté hablando de los aditivos. Miren, voy a proyectar en los minutos que me quedan, ¿no? Este archivito, ¿no? Bueno, los aditivos, este es otro mundo aparte, porque ya hemos dicho los aditivos, como su nombre dice, ¿qué cosas? Son productos que se adicionan a los polímeros. Son, como le decimos muchos, son los medicamentos de los polímeros. ¿Se dan cuenta? Porque son los que, no digo aumentan o disminuyen, simplemente alteran el comportamiento de los polímeros y por lo tanto alteran su propiedad. Yo puedo usar aditivos para aumentar, hacer más intenso el valor de una propiedad o para disminuirlo en general. ¿Se dan cuenta? Entonces, una alternativa a los aditivos, ¿quiénes son? Son las mezclas de polímeros. Porque yo con un polímero puedo modificar a otro. ¿Se dan cuenta? Pero los aditivos ya son los compuestos químicos esta es toda la química al servicio de los polímeros. Pero hay muchos aditivos que son polímeros también. Entonces se habla de los aditivos simples y los aditivos poliméricos también. Bien, entonces miren, aquí vemos algunos de estos. Por ejemplo, vemos acá, este es una resina, un polímero coloreado. ¿Cuál es el aditivo acá? El pigmento. Tiene pigmentos. Y así se comercializan muchos, ¿eh? Ya le dicen resinas aditivadas ya con el aditivo. O también, ¿qué hacen otros? Venden el aditivo concentrado. Eso tiene un nombre en la tecnología, le dicen, venden los master batch, así. Los lotes maestros, la master batch, y ahí viene el aditivo concentrado, entonces uno compra eso, pues sale más económico, y lo adiciona siguiendo las indicaciones del fabricante, y lo adiciona al polímero. Pero aquí vemos ya resinas aditivadas, en este caso pigmentadas. Entonces, miren, hoy ya voy a terminar presentando estas dos cosas nomás. Los aditivos, ¿qué cosas son? Son sustancias que mezcladas físicamente a los polímeros
tienen como objetivo modificar tres aspectos, tres objetivos. ¿Sí? Modifican el aspecto del material, por ejemplo, el pigmento, le da otro color, ¿se dan cuenta? O puede ser una carga que lo vuelve el plástico que puede haber sido medio transparente, lo vuelve medio opaco, ¿sí? Cambian el aspecto. Ese es digamos, un objetivo benigno, ¿no? Pero podemos ir a lo más importante, que puede afectar las propiedades físicas. O puede estar destinados a modificar las propiedades físicas, o lo que es más profundo, modificar la estabilidad química, o sea, el comportamiento químico, específicamente la degradación, para que el compuesto sea menos degradable, resista más a los agentes degradantes, que son desde el mismo oxígeno molecular hasta un montón de cosas que pueden ser agentes degradantes. No olvidemos que los polímeros son en su gran mayoría orgánicos, entonces son atacables pues, por múltiples agentes, ¿no? Hasta por microorganismos. Aunque parezca mentira, hay plásticos que son sabrosos a muchos microorganismos. Uno de ellos es el PVC. Cuando lo voy a utilizar en tuberías que van a estar enterradas en el piso está lleno de microorganismos, ese PVC tiene que estar con un aditivo que lo proteja de los microorganismos. Si no, los microorganismos lo carcomen. Entonces, estos son los objetivos, ¿no? Los objetivos modifican el aspecto del material, que es puramente físico, propiedades físicas, estamos hablando del comportamiento, o el aspecto químico. Básicamente su estabilidad al ambiente. O sea, para que no se degraden. Y aquí hablamos nuevamente, entre otras cosas, de la estabilidad, el envejecimiento, por ejemplo. Yo cuando digo lo estoy haciendo más estable al ambiente, porque lo estoy haciendo que dure más. ¿Ya? Eso es el concepto. ¿Ven? Ahora, estos aditivos cumplen dos tipos de funciones. El objetivo principal, que es cualquiera de estas modificaciones que hace. Entonces se habla de la función primaria que cumple el aditivo. Entonces el aditivo se usa para modificar una propiedad determinada, P sub I. Y ese P sub I va a estar en función de cuánto es el porcentaje o la concentración del aditivo que yo pongo. Y aquí esto se puede hacer una gráfica. El valor de una propiedad en función del porcentaje del aditivo que le he añadido. Y de hecho, si yo voy a ser fabricante de aditivos y voy a comercializar mis aditivos, tengo que garantizar al consumidor que ese aditivo cumple una función determinada, comprobada experimentalmente, para decir que ha modificado una propiedad de tal forma. ¿Ya? Entonces, él ha subido la concentración del aditivo. ¿Ve? Entonces, esto sirve para apreciar la performance que tiene el aditivo, o sea, cuán bueno es para modificar la propiedad, o simplemente para comparar cuán eficaz es contra otros aditivos que pueden ser competencia. Entonces, acá se usa mucho la parte experimental y la información que tiene que tener el fabricante. ¿Ya? Pero lamentablemente, si bien el aditivo yo lo pongo conscientemente, sabiendo que quiero modificar algo, cualquiera de estas cosas, como he dicho, esa es la función primaria, lamentablemente hay efectos secundarios. Igualito que en los medicamentos. Nosotros nos tomamos una pastilla para una indigestión estomacal, a algunos les trae dolor de cabeza, ¿no? A otros les duele la espalda. Efectos secundarios de los medicamentos. Los medicamentos son productos químicos. O tomo, como se ve en el caso del tratamiento del cáncer, que le hace mucha gente quimioterapia, son productos químicos muy fuertes, son drogas. Le ponen, le frena el cáncer, pero se le cae el pelo, no le debilita las articulaciones, pero bueno, pues dice, pero por lo menos me ha salvado del cáncer, me salvó de la muerte, ¿no? Los efectos secundarios. ¿Ven? Igualito pasa. Los efectos secundarios pueden ser en el mismo polímero o pueden ser a los otros aditivos que también pueden estar presentes. Y lamentablemente los polímeros muchas veces se usan no con un solo aditivo, pueden tener 2, 3, 4 aditivos distintos, dependiendo para qué lo estoy mejorando, pensando en el uso que va a tener. Entonces, los efectos secundarios en el polímero, ¿qué es? Le pueden caer, si lo uso, lo mal uso, ¿no? O a veces simplemente el uso en sí produce coloración, le puede cambiar el color al plástico. ¿Ven? O lo puede hacer mate, opaco. Le puede cambiar la polaridad, se lo puede ver. Ya estamos hablando de comportamiento eléctrico. Hay que tener cuidado con ciertos aditivos que son muy buenos, pero pueden cambiar el comportamiento eléctrico. No se olviden que los polímeros son básicamente aislantes eléctricos. Pueden plastificarlo. Bueno, esto sí quiere decir pueden ablandarlo estructuralmente. Lo pueden hacer más plastificable, más deformable, para ser más trabajable. O pueden alterar su estabilidad. Cuando se usan en forma abusiva, sin criterio, pueden terminar provocando, ¿no? Haciendo que sean más inestables químicamente. Son efectos que hay. Por eso ustedes tienen que usar con criterio. Hay recomendaciones, hay dosis óptimas que se utilizan. Y cuando haya otros aditivos presentes, ¿qué puede hacer? Pueden ocurrir estos tres extremos. O simplemente el aditivo el principal que puse, se comporta independiente, no tiene nada que ver con lo demás. Cada aditivo hace su papel solo, o pueden interactuar entre ellos. Y resulta que en alguna propiedad pueden tener efectos opuestos.
¿Se dan cuenta? Se me puede mejorar una propiedad, pero me la empeora en otro. Por eso hay que estar bien informado de qué cosa es cada aditivo. O puede tener efectos sinérgicos, pueden mejorar todavía la propiedad. Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay más de un aditivo en el polímero. Entonces, todo esto es el mundo de los aditivos. Estos son los conceptos básicos, ¿no? Y por supuesto, después de esto, ¿qué viene? ¿No? ¿Quiénes son los aditivos? Pues ya, pero vamos a ver qué efectos se producen, efectos de migración o problemas que surgen en el procesamiento. ¿Ya? Pero eso ya lo conversamos mañana. ¿Y quiénes son los aditivos? Acá están los principales grupos. Y de esto voy a comentar mañana. Y tienen una teoría descrita a continuación. Pero hay cosas que yo les voy a decir también. ¿Ya? Esto es parte del manipuleo de la ingeniería de los polímeros, porque va tanto en el reactor o va tanto en la máquina de transformación. Bien, aquí me quedo con él. ¿No hay preguntas? Mañana vemos esto, 1 hora, voy a hablar algo de los bioplásticos y ahí terminamos. ¿Ya? Entonces la práctica yo estoy pensando tomarla fuera de la clase. Se las dejo así, de un momento para otro, y ya seguramente todos no van a dar tampoco. Cuando conozcan su tercera práctica ya no van a dar. ¿Ahora pregunta? Profesor, con respecto a la cuarta práctica, el plazo era hasta, bueno, no entendía bien el Hasta sábado domingo al mediodía era. a domingo al mediodía. Claro. He visto que algunos me lo han mandado después, ¿eh? No, profesor, yo sí mandé después porque, bueno, tengo 2 clases los domingos. ¿Clases? Sí, sí, sí. Recuperación, bioingeniería. Sí, yo sé que están haciendo un montón de recuperaciones los profesores. Bueno, ya veremos, pues. Entonces, voy a pasar la lista. Esta será la última lista que paso, porque yo la última clase, la primera y la última clase nunca paso lista. A ver, Anguamán. Antesana. Antesana presente. Un ratito voy a poner el chat. Un ratito. Ya. Antesana presente. Listo. Araujo. Araujo presente, profesor. Ya. Aroni. Aroni presente, profesor. Presente, ya. Listo. Atúncar. Presente. Ya. Auqui. Auqui presente, profesor. Ya. Valdión. Banda. Banda presente, profesor. Presente. Ya. Bonilla. Sí, presente. Ya. Briseño. Calixtro. Cano. Cárdenas. Cárdenas presente. Ya. Castañeda. Castañeda presente. Ya. Castillo. Cepeda. Chaguaila. Chávez. Chávez presente. Chávez presente, ya. Choquejagua. Collantes. Collantes presente. Presente, ya. Córdoba. Córdoba presente. Ya. Cuaresma. Damasio. Presente, ingeniero. Damasio. Ya, listo. Damasio presente. Efio. Esquivel. Presente, Esquivel. Esquivel presente, ya. Farfán. Juan presente. Ya. Hernández. Fernández presente, profesor. Ya. Fernández presente, listo. Flores Gaspar. Flores presente. Ya. Gagliufi. Jerónimo. Guarniz. Guarniz presente. Ya. Hernández. Hernández presente. Ya. Guamaní. Omaní presente. Presente. Jesús. Lazo. Jesús Lema. presente, ingeniero. Jesús presente, ya. Lazo no está. Lema. Lema presente. Ya. Lucas Almeida. Lucas presente. Ya. Lucas Sanz. Presente, profesor. Ya. Mayasca. Mayasca presente. Ya. Mamani. Mamani presente. Ya. Mañuico. Mesa.
Presente, profesor. Presente. Está presente, ya, listo. Listo. Seguimos. Olivera, Olivera presente. ya. Ollero, Paredes, Presente. ya. Pichilingue, Pichilingue presente. ya. Pilco, Cepeda, man. No está Pilco. Me sigue Pinedo, Pongo, Presente, Pongo. Pongo, ya listo. Preciado, Preciado presente, profesor. ya. Quirós, listo. Quirós, Presente, profesor. ya. Ramírez, Reyes, Reyes presente. ya. Reyes